Un momento para reconocer a estos héroes que se volvieron miembros del canal, su apoyo se agradece, espero que se diviertan con los fics. Fate el despertar capítulo 112. Likes, comentarios y suscripciones se agradecen. Recuerda que los supers y miembros del canal están activados si decides apoyarme y ver los fics antes. Link del Discord del canal y fic en la descripción. Londres está ardiendo, Londres está ardiendo. Ide pisoteó la mano de Revok y la aplastó. Aunque ya le había roto los huesos, seguía aplastándola con el tobillo. El dolor era punzante, pero el joven ya había pasado por cosas mucho peores a manos de su viejo sirviente. No le dio el placer de gritar de dolor ni de retorcerse, aunque eso no arruinó el buen humor del asesino. Traigan los motores, traigan los motores. Del mismo modo, cuando Ide le dio una patada en el estómago y le rompió algunos órganos, la reacción de Revok se redujo a un gruñido. Aparte de soportar, no hacía nada. Fue una repetición de aquella semana interminable bajo tierra. ¿Acaso alguien podría culparlo? Todas las cosas que había aprendido y las cosas que había perdido. Se había alimentado con la esperanza de matar a Víctor Basilia, y ahora que se habían arrebatado por completo, estaba sin vida. Para colmo de males, incluso si milagrosamente hubiera tenido éxito, habría sido. Revok no sintió nada. Desde que se dio cuenta de que todo lo que había hecho había sido en vano, era como si ya estuviera muerto. ¿Qué diferencia había si Ide lo había matado inmediatamente o poco? Hombre, esto es genial. Ide hizo una alegre pirueta alrededor del cuerpo maltrecho del joven. Tus reacciones son tan aburridas como una servilleta blanca. Pero, muchacha, esa mirada en tu cara. Podría comerla en el desayuno, el almuerzo y la cena todo el año y seguiría pidiendo una segunda ración. Los ojos del asesino brillaban de emoción, en respuesta a lo cual Revok se limitó a mirarlo fijamente. Oh, Dios, oh, Dios. Sabes, debería tirarte a la basura como el montón de basura que eres. Pero realmente no sé cuál es la mejor manera de despedirte. Hizo girar su cuc mientras pensaba en voz alta para sí mismo, tal como lo había estado haciendo durante los últimos minutos. Oh, eso es realmente malo, esto es demasiado divertido. Quiero seguir jugando contigo por siempre y para siempre, hasta que no seas más que una mancha en el piso sobre la que la gente caminará, y tal vez entonces te darás cuenta de lo insignificante que eres. Quiero escuchar a un maldito transeúnte disculparse por pensar que era una mierda. Él estaba dirigiendo su propio espectáculo sin que nadie lo interrumpiera. Samson no se le estaba oponiendo. El ahora destartalado gigante estaba en peor estado que Revok, y había asegurado de mutilarlo tanto como pudo sin matarlo. Ahora, el berserker se quedaba en silencio al lado de Leane, listo para interponerse entre ella y Ide cuando este ulti decidiera tener algo de diversidad en su juego enfermizo. Probablemente quería huir mientras su torturador le daba la espalda. Ide se había concentrado en Revok por un momento, aunque no había mucho que pudiera hacerle que no hubiera hecho ya. Mientras eso sucedía, Samson podría ser capaz de agarrar a Leane y escapar. O tal vez Ide estaba esperando que eso sucediera exactamente para poder castigarlos según su escenario. Después de todo, a la gente como él le encantaba demostrar su super manteniendo a la gente atada. Víctor lo había hecho durante 2 años, y al igual que él, Ide los mantenía con vida mientras fuera gratificante para él. Humano o sirviente, quien sintiera más fuerte que ellos se lo restregaría en la cara. Y no se equivocaba. Nadie aquí podría hacerle frente. Aunque, si Revok tuviera que adivinar, la razón por la que Berserker todavía estaba allí no era porque no quería dejarlo atrás. Si algo podía detener al gigante, era la mano de Leane. Una de las primeras cosas que Ide había hecho después de demostrar su superioridad había sido cortarle la mano que sostenía sus sellos de mando. Después de eso, la había arrojado al suelo, donde todavía estaba cerca de sus pies. Ella tampoco había gritado, pero eso era porque hacerlo hubiera sido aún más doloroso debido a sus costillas rotas. Ahora, ella solo estaba acostada al igual que Revok. Cuando se encontraron, él pudo ver el miedo y la agonía por la que estaba pasando. Sin embargo, ella estaba aguantando mejor que él. Estaba haciendo todo lo posible para frenar el sand de su brazo muñón con su camisa y trataba de calmarse. Todavía había lucha en ella a pesar de lo poco que podía hacer. Entonces, Revok cruzó miradas con Samson. No debería haber nada que encontrar en los ojos de alguien consumido por la rabia. Sin embargo, eso no fue lo que vio Revok. Ese sirviente no podía pensar ni comunicarse correctamente, pero incluso él entendía el instinto básico de cuidar a alguien más. Lo más probable es que lo mataran en el momento en que Ide pensara que era divertido, pero así estaba concentrado en salvar la vida de Leane.
Por loco que lo hiciera sonar, Revok vio al Berserker como un alma gemela. Ambos estaban más que medio muertos. Lo que importaba a partir de ahora no era su bienestar. MH. ¿Qué demonios está pasando ahí dentro? Ide se volvió para mirar la finca de Basilia. Se oía un gran alboroto en la mansión. Sonidos de pelea. Pero el asesino final me encogió de hombros. Oh, bueno. Si ese tipo me necesita, tocará la campana. No voy a arruinar mi placer por nada. Bueno. Revok no pudo evitar pensar en esos ruidos. Ya había tomado una decisión. La desesperación de su propio fracaso lo había aplastado, pero aún así haría algo. Eso fue lo que intentó decirle a Samson con los ojos, aunque su determinación tal vez no lo hubiera alcanzado. De todos modos, lo haría. Juntos, salvarían a Leanne. No importaba si lo mataban, eso era todo lo que le quedaba. Ella no se había rendido, y ese hecho encendió la chispa de vida en él, al menos para ella. Todo lo que tenía que hacer era devolverle sus sellos de comando. Una vez hecho eso, el resto no importaba. Incluso si no era suficiente para enfrentarse a Ide, al menos Samson podía tomarla y huir. Revok les daría tanto tiempo como fuera. Pella no tenía una correa como él. Con sus sellos de comando y su sirviente aún con vida, podía seguir adelante. Dicho esto, la parte más difícil sería lograr que sucediera. Si Revok fallaba, Ide podría destruir su mano para siempre. Por otro lado, no tenía tiempo para ser paciente. Mientras Asesino observaba la mansión, el joven comenzó a arrastrarse hacia él. Ahora que se movía por voluntad propia, se dio cuenta de lo mal que estaba su estado. Cada movimiento provocaba un dolor agudo que recorría su cuerpo, y eso sin tener en cuenta el dolor constante y sordo de los golpes de Ide. Lentamente pero seguro, Revok resistió y se acercó cada vez más a su objetivo. ¿Qué es eso? ¿Decidiste lamerme los zapatos? Era demasiado pedir que Ide siguiera mirando hacia otro lado. Cuando vio a Revok arrastrándose, el demonio se rió a carcajada. Que eres un cachorro, pero no pensé que te tomarías tu papel tan en serio. Sin embargo, no dejaría que un aficionado lustre mis zapatos. Una vez que terminemos, simplemente cortaré la lengua y lo haré yo mismo. Estaba a punto de volver a golpearlo. Para tener la más mínima esperanza de éxito, Revok tendría que ser temerario. Con la poca fuerza que pudo reunir, se impulsó fuera del pavimento y abordó a Ide. Ahora que Víctor estaba lejos de ellos, en realidad no tenía problemas para moverse. Lo siento, ¿estabas tratando de hacer algo? Ide inclinó la cabeza fingiendo confusión. Como era de esperar, el esfuerzo del joven no fue suficiente para moverlo. No solo fue como estrellarse contra una pared, sino que ni siquiera pudo hacerlo correctamente. Apenas al asesino y cayó pesadamente a sus pies. Casualmente, Revok estaba ahora justo sobre la mano izquierda ensangrentada de Leanne. Sin embargo, no tuvo que fingir demasiado caída. En su estado, habría sucedido lo mismo de todos modos. Apenas tuvo tiempo de alcanzar su objetivo cuando una mano despiadada lo agarró por el cuello. ¿Cómo has llegado hasta ahí? ¿Has encontrado algo interesante? Los ojos de Ide eran más agudos de lo esperado. Levantó a Revok y lo sacudió de izquierda a derecha como si fuera un juguete. Vamos, muéstrale a tu viejo amigo lo que tienes en tus manos. No puedes dejar que los niños jueguen con cosas peligrosas, ¿sabes? Al ver que el joven se negaba a cooperar, el demonio siguió adelante y le abrió los brazos. Sin embargo, su rostro se quedó en blanco cuando vio que las manos de Revok estaban completamente vacías. Naturalmente, en esta posición sería imposible ocultarle la mano. Por eso Revok había utilizado el primer escondite que se le ocurrió, él mismo. Después de todo, su monstruoso cuerpo era la única arma de su lado. Normalmente, no tendría la audacia de abrir su vientre y guardar algo allí, pero lo había hecho sin pensarlo dos veces. Cuando Víctor había entrado en su mente para llevarse a Revok, se había visto abrumado por información y conocimientos que no eran suyos. No era más que una sensación vaga, pero al menos tenía más confianza en sus habilidades, especialmente cuando no le importaba qué efecto secundario pudiera sufrir. Revok le sonrió a su ex sirviente. ¿Qué está tan gracioso? Casi de inmediato, la cara de Ide se derritió en un remolino de caos. ¿Por qué no lo compartes con la clase, eh? ¿Crees que soy un idiota? ¿Me ocultas algo? Solo necesito destriparte como a un pez y comprobarlo yo mismo. Si te corto pedacito a pedacito y te exprimo hasta secarte, no tendrás nada que ocultar, ¿verdad? Tendrías las agallas para ocultarle algo al pobre Ide, ¿verdad? A pesar de lo volátiles que eran sus amenazas, Revok tuvo que asumir que estaba diciendo la verdad cuando se pinchaba el estómago con el cuchillo de esa manera.
Ahora que se ha dado cuenta, Ide no se rendiría. Él sabía más que nadie sobre conspirar a espaldas de la gente. Y al ver cuán violentamente se había agriado su humor, parecía que el demonio podía comprender que no tuviera el control total de la situación. Pero Revok ya no tenía miedo. Después de todo, él era el que sabía algo que Ide no. Él era el que tenía la sartén por el mango. Lo que me hace gracia es tu cara. Aunque tenía la boca cubierta de sangre, el joven sonrió con aire de suficiencia. Parece que te estás ensuciando los pantalones. ... Ide apretó más su agarre alrededor de su cuello. Era mucho más difícil mantener esa sonrisa cuando su garganta estaba a solo una distancia de ser aplastada. Revok hizo una mientras jadeaba en busca de aire. Por su parte, el rostro de Ide se había cementado en una expresión de furia. El resplandor en sus ojos era tan intenso que podría derretir después de asfixiar al joven por un breve momento. El sirviente aflojó su agarre solo un poco, apenas lo suficiente para dejarlo respirar. Aún así, eso fue solo para su tráquea. Se aseguró de presionar los lados de su cuello para que le doliera lo más posible. Entonces, ¿aún tienes algo dentro de ti? Incluso después de haberte dibujado todo el cuadro, ¿eres tan retrasado mental? Había abandonado su habitual tono de burla. En cambio, su nueva voz se parecía mucho a la del hombre mismo, temblando de rabia. Eres un inútil. No importa lo que hagas, eres el tonto de alguien. Fracasas en todo lo que no se hace por ti y pretendes que has logrado algo. Ni siquiera tienes las pelotas para pensar por ti mismo. Sin mí, seguirías llorando como una perra sobre lo injusta que es la vida. Y hombre, todo lo que necesitas es un poco de ira en tu cabeza y zas. Eres tan que ni siquiera puedes ver lo inútil que eres. Eres jodidamente patético. ¿Qué pasó con la belleza y la perseverancia de la raza humana, No, ni siquiera puedes llamar a eso humano, solo una babosa que no puede hacer una mierda por sí mismo o seguir adelante, incluso cuando le señalas la dirección. Eres como todos los demás idiotas que participan en esta maldita guerra del Santo Grial, tan inútiles que tienen que recurrir a un milagro para resolver todos sus problemas. Apuesto a que esperabas obtener el Grial para deshacer los errores que tu incompetente culo acumuló, porque esperar es lo único en lo que eres bueno, idiota. Los insultos salían de la boca de Ide como el agua de una fuente. Con cada latido de este flujo incesante, la violencia con la que el sirviente sacudía a Revok aumentaba. Y este se vio obligado a escuchar mientras una sensación de vértigo subía a su cabeza. Pero esta sensación de náuseas no se debía a la falta de oxígeno o a que el agarre de Ide estuviera deteniendo su flujo sanguíneo. A pesar de esas cosas, la tormenta que brotaba en su pecho estaba alimentada por la ira. Revok ya estaba acostumbrado a que le lanzaran insultos. Se odiaba a sí mismo más de lo que Ide lo odiaba a él, esas palabras no podían alcanzarlo. Sin embargo, era un asunto diferente cuando otras personas además de él estaban bajo el fuego del demonio. Cierto, era casi triste ver hasta qué punto los maestros y los sirvientes luchaban por el Santo Grial. La idea de un deseo omnipotente de alcanzar lo que no podían era tan tentador, resultaba lastimosa. Pero, era algo tan imperdonable. El deseo de mantener a los que amas fuera de peligro. El deseo de salvar a tu hijo. El deseo de escapar de una pesadilla y poder volver a soñar. ¿Qué había de malo en cualquiera de ellos? Sí, había muchas manos que pedían un milagro, pero ¿acaso eso hacía que esas personas fueran patéticas? ¿Merecían ser ridiculizadas y degradadas por un bastardo como él? Con la única mano que podía mover, Revok agarró el brazo que sostenía su cuello y trató de estabilizarse. Luego juntó saliva en su boca y escupió a Ide. Una mezcla de saliva y sangre salpicó el rostro del demonio y lo dejó paralizado. La rabia y la indignación todavía estaban muy presentes, pero la acción de Revok lo tomó tan desprevenido que, por un momento, Ide quedó en estado de shock. ¿Cuándo te vas a callar? Revok era ahora el que alzaba la voz, mientras el Servant permanecía en silencio. ¿Y qué si tenemos esperanza? Incluso si somos impotentes por nosotros mismos, ninguno de nosotros se ha rendido. Incluso si necesitamos el Santo Grial para hacer realidad nuestros sueños, la razón por la que todas esas personas se están acercando es porque su deseo es genuino. Es porque quieren seguir adelante que están luchando. Un hipócrita como tú no tiene derecho a tomarlos a la ligera. Las palabras comenzaban a salir torpemente de la boca de Ide, pero Revok no se detuvo y lo silenció. El que está estancado en un lugar y no puede hacer nada, el que no tiene esperanzas de avanzar, ese eres tú. Gritó el joven a todo pulmón. Aunque debería estar concentrado como devolverle la mano a Leane, la frustración que no había podido contener hasta ahora fluía sin control.
¿La belleza y la persistencia de la raza humana? No me hagas reír. Eres más que el odio y el egoísmo descartados por Jekyll. No entiendes lo que significa tener sueños, lo que se siente al amar y apreciar a otra persona, o por qué estamos luchando un milagro. Lo único que te importa es tu propia supervivencia, pero no puedes ir a ninguna parte. No puedes cambiar, no puedes aspirar a un futuro mejor y no puedes reflexionar sobre el pasado. Estás atrapado en un bucle sin fin de daño y placer sin sentido. No puedes lograr nada mejor que arrastrar a otras personas a tu nivel. No eres nada. Cierra la maldita boca. Ide explotó de ira y estrelló a Revok contra el suelo. Cállate, cállate, cállate. ¿Quién carajo te crees que eres, pedazo de mierda? A Revok le sacaron el aire de los pulmones y su diatriba terminó a la fuerza. Aún así, no dejó de mirar con enojo al demonio asesino. Pensar que había tenido miedo de ese patético hombrecito. Ide se desahogó con los puños. No debía haber estado exagerando, porque algunos de sus golpes fallaron y en su lugar se hicieron abolladuras en el pavimento. Pero, sin importar malherido que estuviera, el joven resistió. Ya no se limitaba a soportar pasivamente, sino que llevaba sus habilidades al límite para aumentar la resistencia de su cuerpo y proteger mano que tenía dentro. Incluso sin futuro ni pasado, todavía había algo que él y solo él podía hacer. Tampoco se había rendido. Déjalo, en paz. Exclamación de cierre, exclamación de cierre, pero sucedió algo que ni Revok ni Ide habían previsto. Mientras el demonio atacaba a su antiguo maestro, Leane se puso de pie. Estaba claro por su equilibrio inestable y la forqué se sostenía el costado que no estaba en condiciones de moverse. Aún así, le gritó a Ide y decidió seguir el ejemplo de Revok. Cargó contra el asesino. No había ninguna razón para que ella tuviera más éxito que él cuando estaba en peor estado. Ide no se movió ni un centímetro cuando ella lo golpeó. Leane siguió empujando obstinadamente, a pesar de que su desequilibrio hacía que apoyara su peso sobre él más que sobre cualquier otra cosa. Este resultado fue tan obvio que tanto Revok como Ide quedaron atónitos ante tanta imprudencia. ¿Qué coño crees que estás haciendo, maldita perra? El asesino chasqueó la lengua. Nadie te ha preguntado nada, puedes tumbarte en el suelo y desangrarte como un cerdo apuñalado. El hecho de que no pueda hacer nada no significa que no vaya a hacer nada. Soportó la mirada del asesino y apretó los dientes. No quiero fingir que está bien quedarme a observar como si no tuviera nada que ver conmigo. Si te metes con la gente que me importa, no dejaré que te salgas con la tuya. Revok se quedó estupefacto ante esas palabras y esa resolución tan inusual en la humilde Leane. Pero más que eso, estaba aterrorizado por el riesgo que estaba corriendo. Leane, no. ¿Y quieres saberlo? Tiene toda la razón sobre ti. Pero ella no escuchó y la mirada que le dirigió a Ide se volvió más intensa. Te aprovechas de personas que son más débiles que tú, apuñalas por la espalda a quienes confían en ti, y crees que puedes pisotear su dignidad. Revok ya ha logrado más de lo que tú jamás lograrás. Nunca has luchado por de nadie. Eres el único aquí que es débil. Uno tras otro, a todos les sale mierda de la boca. Ide apretó los dientes con tanta fuerza que todas las venas de su cabeza estallaron. Eres una perra estúpida que hizo que todos atendieran sus necesidades. Se dio la vuelta y se movió para abrirle el cráneo. Sin embargo, cuando Leane estaba parada en primera fila, no había forma de que su tutora se acostara. Samson se apresuró y con Ide lo mejor que pudo en su estado debilitado. El demonio asesino desvió su atención hacia él. Aprovechando esta oportunidad, Leane se agachó y se acercó a Revok. Sin embargo, al hacerlo, debe haber ejercido demasiada presión sobre sus costillas. Hizo una mueca de dolor y tropezó. Revok se levantó del suelo y apenas tuvo tiempo de atraparla. Ahora ambos estaban arrodillados en medio de la calle, ensangrentados y en un estado ridículamente pobre. Pero comparado con antes, el fuego en sus ojos nunca había sido tan fuerte. ¿Estás bien?, preguntó Leane, todavía conmocionada por el dolor. Lo siento, debería haber hecho algo antes. ¿Qué estás diciendo? Soy yo el que debería disculparme. Revok quería enojarse con ella, pero sentía que una parte de él se estaba enamorando de nuevo. Todo esto es culpa mía. Lamento haberte arrastrado a todo esto. Creo que ya lo hemos hablado, se rió con ironía, pero eso solo le causó más dolor. Luego, lo miró a los ojos con determinación. Pero aún no hemos bajado. Revok asintió. Había esperado que ella escapara por su cuenta una vez que le hubiera devuelto los sellos de comando, pero podía ver que Leane no tenía intención de hacerlo. ¿Acaso era hora de contraatacar? Abrió su estómago y tomó la mano que había protegido con éxito.
Pero antes de que pudiera devolverlo, el corazón de Revok se detuvo. O al menos esa fue la impresión que tuvo. Sin previo aviso, una sensación similar a la de ser alcanzado por un rayo recorrió todo el cuerpo de Revok. Solo pudo mirar con los ojos abiertos mientras sus fuerzas le fallaban y se desplomaba. Revocar. Leane puso la misma cara que él. Después de todo, ¿cómo podía interpretar su comportamiento repentino? Pero Revok no estaba tan perdido como ella. Mientras los engranajes cerebro giraban a toda velocidad para comprender lo que le estaba sucediendo, no podía contener la sensación de que su cuerpo en su conjunto se estaba desmoronando. Si de alguna manera lograste matarme, tanto tú como tu hermano pequeño me seguiréis hasta la tumba. Las palabras de despedida de Víctor Basilia resonaron en su mente. Bien podía tratarse de una coincidencia, pero pronto se dio cuenta de lo acertada que era su suposición. Mientras Leane y Revok se encontraban allí de pie, desconcertados, Samson aterrizó pesadamente en el pavimento junto a ellos. Ide estaba de pie sobre él y dispuesto a bajar su cuchillo, pero en lugar de hacerlo, se agarraba la cabeza con una expresión espantosa. Mierda, 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 mierda. ¿Qué demonios es esto? ¿Estás bromeando? Por sus gritos, Revok comprendió que habían sentido lo mismo. ¿Por qué estoy rodeado de imbéciles incompetentes por todos lados? ¿Cómo puedes morirte así? De una forma u otra, Víctor Basilia ya no existía. Aunque se lo dijeran en voz alta, Revok no lo creería. Pero quien se lo dijo fue su propia carne. Dicho esto, en ese preciso momento no le importaba. Había dejado atrás la sombra de aquel hombre. Lo que importaba era lo que realmente estaba sucediendo frente a él. Ide estaba prácticamente perdiendo la cabeza por la muerte de su nuevo maestro y estaba haciendo un berrinche. Mientras tanto, Revok estaba tratando de llevar su cuerpo más allá de sus límites y entregarle los sellos de comando. Sin embargo. Bueno, ¿a quién le importa? No necesito un maldito maestro. Aquí hay comida de sobra y está lista para ser consumida. Si pensaban que el idiota de Peter Stump era un de esas, les mostraré una verdadera carnicería. Cuando el demonio se volvió para mirar a Leane y a Revok, tenía una mirada peligrosa en sus ojos. ¿Había notado su transacción? ¿Podrías mirar eso? Los débiles se están apiñando alrededor de su última esperanza. Los primeros en el menú son ustedes, imbéciles. Fue demasiado rápido. Revok no tuvo la fuerza para reaccionar a tiempo. Para evitar que Leane recuperara su mano, Ide pateó al joven. Pero en lugar de lastimar también allá, ignoró y se concentró en su antiguo maestro. ¿Crees que voy a dejarte morir solo? Déjame decirte que hay un mundo de dolor que aún no te he presentado. El asesino se alzaba sobre Revok, que intentaba en vano de pie. Hombre, desearía tener al pequeño Theodore en mis manos para poder cortarle la garganta delante de ti. Pero eso no importa, ¿eh? De todos modos va a croar. Todo se está desmoronando, imbécil. ¿Sabes qué? Ya que estás débil como un recién nacido en este momento, ¿por qué no te hago matar a tu pequeño amor tú mismo? Después de todo, estás acostumbrado a ser una marioneta. Un escalofrío recorrió la espalda de Revok. Cuando el demonio se acercó a su mano para agarrarlo, se resistió. Tenía que encontrar una manera. Si su cuerpo se estaba rindiendo, ¿era acaso por la misma habilidad que él poseía? Incluso si era diferente, al menos debería poder compensar su debilidad con más mejoras. Todavía no era un cadáver y, para transmitir ese mensaje, agarró a Ide y le ofreció resistencia. Solo tenía que mantenerlo ocupado. Ide estaba tan ido que ignoró por completo mano que había caído junto a Revok. Si el joven pudiera captar su atención el tiempo suficiente para que Leane viniera a recogerla. Ah, por el amor de Dios. Parece que necesitas un poco de sangrado después de todo. Ide rápidamente se frustró por su falta de cooperación y levantó su cuchillo para apuñalar. Eso no importaba, incluso si se excedía y lo mataba en el acto, Revok no tenía miedo. En realidad, se aseguraría de mantener esa espada dentro de él mientras aún respirara. O al menos, ese había sido su plan. Tal como el joven esperaba, Leane se apresuró a seguirlo mientras Ide estaba listo para hacerlo picadillo. Sin embargo, Revok ya debería haberse dado cuenta de que él y ella tenían las mismas prioridades. Ella era demasiado amable como para ignorarlo. No había palabras para describir la sorpresa del joven cuando la figura de Leane apareció sobre él mientras Ide bajaba su arma. No sintió el ardor del acero en su carne. En cambio escuchó el grito ahogado de dolor de Leane mientras su cuerpo se ponía rígido. ¿Por qué? Murmuró. No importa lo que me pase, ¿por qué estás? No importa, respondió Leane con dificultad debido al cuchillo que tenía en la espalda. No está bien que te lastimen, tu vida no tiene sentido.
Leane. Por encima de ellos, el demonio dejó escapar un fuerte ruido de fastidio. No lo puedo creer, ¿por qué no os quedáis quietos un minuto? ¿No se supone que sois unos putos adultos? Le sacó el cuchillo a Leane, lo que provocó otro gruñido de dolor de última. Bien, estoy harto de este maldito circo. Si quieres ir tú primero. Levantó su cuchillo de nuevo, esta vez con la intención de matar. Revok quería empujar a Leane para que se apartara, pero esta ya no podía sostenerse por sí sola y estaba poniendo todo su peso sobre él. En su estado, era un milagro que hubiera logrado moverse tanto en primer lugar. Sin embargo, Ide no se quedó esperando hasta que lo resolvieran. Su espada despiadada se dirigió hacia la cabeza de Leane. Estás, jodidamente bromeando. Pero nunca alcanzó su objetivo. No había ninguna razón visible para ello. El brazo de Ide se había detenido en el aire por sí solo. ¿Qué pasa con? Muévete, maldita sea. Ide intentó empujar su brazo hacia abajo con el otro, pero este seguía sin moverse. Al contrario, parecía que estaba empujando hacia atrás. Las cosas estaban sucediendo demasiado rápido y de forma demasiado extraña para que Revok pudiera entenderlas. Sin embargo, por imposible que fuera, creyó oír una voz familiar. ¿Qué pasa, Ide? ¿Olvidaste nuestra propia historia? Cállate. Gruñó el demonio y pateó a su alrededor, pero fue en vano. Te has ido, impotente. No puedes ser más fuerte que yo. Leane, Revok comprendió que era ahora o nunca. Tomó la mano izquierda de Leane que estaba a su lado y se la ofreció. Gracias, por todo. Aunque he fallado en tantas cosas, estoy realmente feliz de haber podido conocerte. ... Débilmente, Leane extendió la mano que le quedaba y recuperó la extremidad que le faltaba. Parecía que quería decirle algo, pero al final se concentró en lo que tenía que hacer. La mano cortada sobre el brazo mutilado. Berserker, por favor, sálvanos. Los sellos de comando reconocieron a sus dueños y brillaron de un rojo intenso. Un destello de luz se expandió desde el dorso de su mano y una de las marcas desapareció. Por unos segundos, tanto Leane como Revok y Ide, todos guardaron silencio. Comprendido. Su deseo fue respondido por una voz que Revok nunca había oído en su vida. Sin embargo, eso no era sorprendente, ya que provenía de alguien que solo había sido capaz de aullar como una bestia. Ide se dio la vuelta y la pareja que estaba en el suelo hizo lo posible por ver. Los 6 ojos estaban vueltos hacia el berserker de rojo que estaba de pie y los miraba. Su mirada ya estaba cubierta por un velo de locura. Esos eran ojos claros rebosantes de fuerza. No eran solo sus ojos. La fuerza invisible que Samson había perdido lo rodeaba de nuevo, hasta cierto punto. No era tan fuerte como antes de que Ide le cortara el pelo. Sin embargo, el centro de su pecho brillaba con una luz inconfundible. Este hombre, aunque herido y golpeado casi hasta la muerte, tenía un aire de majestuosidad mientras el poder fluía a su alrededor. Aunque deseaba desesperadamente ayudarte, no podía hacer nada. La voz de Samson era tan profunda como Revok hubiera esperado, aunque sorprendentemente suave. Recurrido a mi fuerza y a mi ira, y sin ellas no podría salvar ni a una sola persona. Como tu sirviente, te he fallado completamente. ¿Qué pasa, con todo el mundo pidiéndome disculpas? Dijo Leane débilmente con una sonrisa irónica. Sin embargo, el deseo que acabas de expresar me ha llegado a través de mi locura. Resonó con mi propio deseo desesperado. Mi mente ya no está atada por grilletes. Dado que ya no será mi aliada, que sea sacrificada en el altar. Ofrezco mi ira. Al pronunciar esas palabras, la luz en el pecho de Samson estalló con el sonido de un cristal al romperse. Las venas que recorrían todo su cuerpo se iluminaron y el poder que giraba alrededor se duplicó. Como resultado, un fuerte vendaval barrió la calle vacía. Como si fuera a dejarte, bastardo. Una vez que Ide comprendió lo que estaba a punto de suceder, no perdió un segundo antes de lanzarse hacia su enemigo. Como si un cadáver en movimiento fuera a hacer una mierda. Soy el señor Ide. Esto es Londres, la noche es mi dominio. No pueden derrotarme. Pero antes de que su espada pudiera alcanzar a Samson, sus piernas se detuvieron de repente. Todo su cuerpo temblaba violentamente por la lucha entre las dos mentes dentro de él. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Así no es como se supone que debe ser. Aunque estaba dando su mayor esfuerzo, el demonio apenas logró mover un dedo. Me aseg de ser más fuerte que tú. Joder, no quiero estirar la pata por culpa de un idiota como tú, Jekyll. Así que, déjame matar a este pedazo de mierda, déjame moverme, maldita sea no. Esta es mi resolución. Mierda. No quiero morir. No quiero morir, no quiero irme así.
El asesino estaba furioso. Mientras él estaba atrapado en el lugar, la tormenta que rodeaba a Sansón seguía creciendo. El juramento que se ha roto una vez no se puede reparar. Ofrezco mi juramento. Los brazos que desgarran montañas no pueden sostener la vida sin dañarla. Ofrezco mi fuerza finalmente, una vida pasada con la cara contra el suelo es inaceptable. Si no soy capaz de castigar la tiranía justo delante de mí, que este cuerpo se desgarre. Ofrezco mi vida. Con cada ofrenda, la luz se hacía más intensa y su aura aplastante se hacía más palpable. Sin embargo, al final ocurrió lo contrario. El remolino de poder retrocedió y se retiró en su interior. Pero no había desaparecido, ni mucho menos. Todo se había concentrado en un único punto. A esas alturas, Sansón era digno de contemplar, un ser incandescente que brilló en la luz de un ángel. Por otro lado, esto fue demasiado. Aparecieron grietas por todo su cuerpo y la calle a su alrededor tampoco pudo soportar tanta fuerza. Sansón dio un paso poderoso hacia Ide. Luego, lo agarró por la mandíbula y lo levantó del suelo. Ese caballero sagrado dijo una vez que yo era similar a él. Pero la verdad es que no soy un salvador orgulloso como él. No importa lo que haga, solo puedo destruir. Tal es el fin de vida. Por eso, usaré esta maldición y bendición una última vez. Leane, todo lo que puedo hacer por ti es llevarme todo el daño conmigo y desaparecer. Berserker, su voz era tan débil que se ahogó en las maldiciones de Ide. Maldita sea. Maldita sea todo. El demonio de repente pudo moverse de nuevo, pero era demasiado tarde. No podía escapar del agarre de Sansón. Tanto por cortarte el pero todo lo que necesito es un golpe. Ahora que estaba tan cerca, podía lanzar su cuchillo hacia el cráneo del gigante ardiente, pero tan pronto como el metal entró en contacto con el cuerpo radiante de Sansón, se por ojo vivo y explotó en la mano de Ide. Esta es mi última plegaria a los cielos. Incluso si me abandonan y me prohíben mi poder, aún puedo destruir el núcleo del ángel dentro de mí y liberar la energía que contiene. En mi noble fantasma secreto, lo último de mi fuerza. Malak Elohim. Una estrella brilla más fuerte antes de morir. El poder ya no podía mantenerse dentro de Sansón. Se estaba filtrando a través de las grietas que ahora cubrían toda la superficie de su cuerpo. Este ataque claramente iba a ser tremendo, no solo en poder sino también en escala. Así, para evitar que Revok y Leane se vieran involucrados en esto, Sansón saltó. Ascendió tan rápido que él y de pronto se convirtieron en nada más que una luz centelleante en el lienzo de la noche oscura. Y por fin, la energía galvanizada se liberó. Una explosión redonda sacudió la tierra y el cielo. Las nubes se dispersaron y todas las ventanas de los alrededores se hicieron añicos por la onda expansiva. Incluso desde donde estaban, los dos maestros sintieron la magnitud de final de Sansón. Sin embargo, a pesar de su poder devastador, todo terminó rápidamente. Poco después, la deflagración se extinguió y la paz regresó al cielo de Londres. La gente vivía en el vecindario podría haberse despertado y preguntarse qué había sucedido, pero la única evidencia que encontrarían sería el vidrio roto. No, en realidad había algo más. Al principio, Revok pensó que era nieve que caía silenciosamente sobre la ciudad. Pero por la forma en que brillaba, debía de ser algún tipo de res de material radiactivo nacido de la explosión. O tal vez eso era todo lo que quedaba del gigante ardiente que se había unido a las estrellas. La nieve brillante finalmente desapareció como si nunca hubiera existido. La última marca carmesí que quedaba en el dorso de la mano de Leane también desapareció. Todo había terminado. Lo que significaba que ahora lo único que le quedaba era esperar la muerte. Aunque todas las personas que habían causado estragos en su vida habían desaparecido, Revok pronto uniría a ellas. La maldición de Víctor Basilia todavía estaba vigente. Su cuerpo se estaba deteriorando lentamente. Era solo cuestión de tiempo antes de que sus órganos fallaran y efectivamente al final de su vida. Pero hasta que eso pasó. Leane, ¿me oyes? Con toda la delicadeza que pudo, intentó bajarse de debajo de ella y la llamó. Revok. Su voz apenas era un susurro. ¿Qué pasó? No puedo ver bien. Un sentimiento ominoso se apoderó de él. Se acabó. Basilia, Assassin, Berserker, todos se han ido. Estamos a salvo. Se le hizo un nudo en la garganta. Hablar le resultaba casi doloroso. Sus ojos se habían vuelto vidri. Así que, Leane. Gracias a Dios, ahora por fin puede ser libre. Sus palabras eran tan débiles que Revok tuvo que acercarse a su oído para captarlas. Creo que voy a dormir un poco, es cansada. No. El joven estaba lleno de horror.
No así, ¿qué sentido tenía todo lo que hemos hecho si termina así? No era de extrañar, sin embargo. Leanne era una humana normal. Había estado sangrando durante demasiado tiempo, no solo del brazo, sino también de la herida en la espalda. Requiere recibir atención médica de inmediato. Revok quería llevarla al hospital, pero nunca llegarían a tiempo. También pensó en ir a la casa de Michael, pero el resto de la facción Ro había ido hacía 3 días. No importaba qué opción viniera a su mente en pánico, no era suficiente. Ni siquiera sus poderes que podían remodelar su cuerpo podían salvarla. Probablemente podría cerrar sus heridas, pero esas eran las menores de sus preocupaciones en este momento. No podía compensar la pérdida de sangre, y mucho menos devolverle la vitalidad. Porque, todo esto es culpa mía, yo soy el que te arrastró a esto, soy el único que debería sufrir por ello. Ah, ahora que lo pienso, Berserker se ha ido, parecía que ya no podía oírlo bien. Eso significa, que he perdido, ya veo, así que era realmente inútil, pedir un deseo. Aunque las lágrimas comenzaban a nublar sus ojos, Revok se quedó atónito y en silencio ante sus palabras. Su deseo. Eso fue. Me preguntaba qué encontraría después de ese temblor. Se escuchó una nueva voz. Revok giró la cabeza hacia la finca de Basilia y vio a un hombre extraño parado frente a la puerta de hierro. Pero no hay nada después de todo, dijo Iney Margas. Parece que las cosas también han terminado en este lado. Revok conectó los puntos al instante. Ese hombre obviamente salía de la mansión, lo que significaba que tenía que estar relacionado de una manera u otra con el destino de Víctor joven. No tenía idea de quién era ni de que estaba relacionado con personas que conocía. Pero si estaba aquí, él también tenía que ser un mago. Después de mirarlos por un par de segundos, Iney se dio la vuelta y comenzó a caminar. Salvadla. Pero esas palabras lo detuvieron y lo obligaron a mirar hacia atrás. Revok se levantó con dificultad y él también comenzó a caminar, aunque en dirección contraria y con mucha dificultad. ¿Puedes hacerlo, no? Añadió. ¿Y qué te hace pensar que lo haré? Respondió el mago. No tengo nada que ganar escuchándote. El joven sintió que le hervía la sangre. Esas personas, realmente eran iguales, una cosa o la otra. Aunque debería ser simple. Aunque debería ser obvio, traicionaron ese sentido común y actuaron como si fuera natural. Revok ya estaba harto de ellos. Cuando escuchó esas palabras provenientes de Iney, el fuego se le subió a la cabeza. Miró por encima del hombro y gritó su rabia. Si no lo haces, ¿qué harás entonces? ¿De verdad es rebajarse tanto para ayudar a alguien que lo necesita? Entonces, ¿qué sentido tiene tener magia a tu alcance? Si ni siquiera puedes salvar a alguien que se muere frente a ti, ¿para qué necesitas tanto poder? Había gritado con tanta fuerza que su voz se quedó en la calle vacía por un momento. Iney no dijo nada en respuesta. Estaba demasiado desconcertado para hacerlo. Su rostro rígido y sus ojos muy abiertos, e incluso después de que habían pasado unos segundos permaneció en silencio. Al final, no dijo sí o no. La decisión finalmente perteneció al mar. Revok había hecho lo que pudo, por lo que se dio la vuelta y siguió caminando. Milagros, o los santos griales, no necesito ninguno de esos. Puede que no hubiera sido ninguna vergüenza esperar una solución inesperada, pero eso tendría que esperar hasta que hubieran hecho todo lo posible. Los humanos no eran criaturas tan débiles. Todavía puedo luchar. Tenía que llegar a tiempo. Aunque intentara con todas sus fuerzas mantener su cuerpo en pie, estaba librando una batalla perdida. No duraría ni una hora más. Por eso había puesto todos sus recursos en Candy. Siquiera estaba seguro de si usar su habilidad hasta ese punto retrasaría su muerte o la precipitaría. No obstante, mientras le permitiera poner un pie delante del otro, continuó a pesar de todo. Su mente estaba completamente concentrada en preservar la información que había obtenido de Víctor. Tenía que aferrarse a ella a toda costa. El único otro pensamiento en su mente era su destino. Solo había estado allí una vez antes, pero recordaba vívidamente dónde estaba. No estaba nada cerca. Quizás nunca lo alcanzaría. Pero no tenía ningún otro lugar al que ir. No tenía un lugar al que pudiera llamar hogar. Ni siquiera tenía un lugar apropiado donde morir. Dicho esto, su muerte no sería nada rápida. Probablemente sus piernas quedarían inmóviles mucho antes de que su corazón se detuviera. Incluso ahora estaba prácticamente obligándolas a avanzar, como un ingeniero que mueve manualmente cada pieza con un objetivo único en mente. Pero eso estuvo bien. Al fin y al cabo, pronto llegaría el fin de su vida. Entonces podría descansar. 50, no, tal vez incluso 70 años. Todo el tiempo que le habían robado, el largo camino que Faber recorrido.
Si pudiera dedicar al menos un poco de eso a esta última hora, lo lograría. Aún no hemos bajado. Y finalmente, él estaba allí. No estaba muy seguro de cómo. A esas alturas, no solo sus extremidades, sino también su memoria estaban llegando a su límite. No podía recordar si había entrado en el hospital puerta principal o si había entrado en esa habitación por la ventana. En cualquier caso, había llegado hasta allí sin que nadie lo detuviera. En la cama, junto a la ventana, dormía un niño pequeño. La noche iba avanzando y la primera luz de la mañana iluminaba su rostro. Al momento siguiente, Revok se encontró arrodillado junto a la cama, con su mano tocando la frente del niño. Su fiebre era impresionante, pero el contacto de la piel fría de Revok pareció brindarle cierto alivio. Esto es solo un anticipo. Nunca volverás a estar preso aquí. El joven no sabía realmente lo que hacía. Su cuerpo y su alma hacían todo el trabajo sin que él se diera cuenta. El conocimiento que había vislumbrado de Víctor Basilia, el sentimiento que se había aferrado con tanta desesperación, ahora lo guiaban. No era algo completamente ajeno a él, era fundamentalmente lo mismo que modificar su propio cuerpo. Ahora, tenía que aplicarlo a otra persona. Aunque no podía garantizar su éxito, ni siquiera pensó en esa posibilidad. Tenía que ser imprudente si quería ser al menos la mitad de fuerte que ella. La respiración del niño se hizo más pesada y su sueño se alteró. ¿Estaba cometiendo un error o no había forma de que ese proceso fuera indoloro? Todo va a estar bien, dijo con firmeza. Abrirás los ojos, volverás a la escuela, podrás hacer amigos, y todos los días. El ojo derecho de Revok dejó de funcionar. Ya no podía sentir la parte inferior de su cuerpo y ahora otras partes de su cuerpo seguían su ejemplo. Pero su tarea aún no había terminado, faltaba poco, solo un poco más. Tenía que aguantar, mientras hubiera vida en él, hasta que su corazón fuera el último en funcionar. Será mejor que hables con ella, vale. Ha estado esperando, durante tanto tiempo, tenía la garganta seca, pero aún así siguió hablando. Hacerlo le ayudó a mantenerse despierto. Al menos, hazlo por mí, no estaré allí para verlo, así que me sentiría más tranquilo, si me lo prometiste. Ya no podía ver nada más. Aún así, las imágenes pasaban ante sus ojos. Los rostros de otras personas, las que había conocido durante ese corto viaje. Una persona en particular permanecía persistente, el con el que había crecido, el que había sido su familia. Pensándolo bien, sus caminos se habían cruzado porque ambos habían sido abandonados. Encontrar un sentido a la existencia, encontrar un sentido a la indeseabilidad, poco habían superado esa amargura. El vínculo que las personas habían creado era más fuerte que los que pudieron haber tenido. Aunque, tal vez, se habían esforzado demasiado por compensar lo que no habían tenido. Ese vínculo se había ido. Habían muerto y renacido, una vez más abandonados. Aún así, no habían querido vivir menos. Este mundo era un lugar cruel, pero realmente no había nada más hermoso que la vida y los sueños que les traía. Pero ahora era demasiado tarde. Esos sueños eran. Ide había dicho la verdad. Todo lo que Revok tenía se estaba desmoronando. El futuro que había sido tan aterrador y tentador nunca llegaría. Su hermano pequeño también iba a morir, lo que significaba que esos 2 años de pesadilla realmente habían sido en vano. Sin embargo, precisamente porque comprendía ese dolor, no permitía que alguien más lo experimentara también. Él no permitiría que su coraje fuera en vano. No eres como yo. Tu vida apenas está comenzando. Aunque ya no podía decir cuánto de él seguía vivo, podía sentir cálidas lágrimas corriendo por su rostro. Tienes a esperándote, así que por favor, despierta. Lo único que pudo hacer fue correr. Desde el momento en que Maui dejó a la Dile a su cuidado y se giró para enfrentar al rey demonio Ravana, las piernas de Lauren no dejaron de moverse. La Isla Blanca no era un buen lugar para correr. En cualquier momento tenía que saltar un hueco o asegurarse de no resbalar. Y cada vez que tenía que dar el salto de un témpano al otro, siempre estaba el miedo instintivo de lo que podía acecharlo debajo de él. Su carrera no era ni elegante ni eficiente. Corría desesperadamente sin un destino en mente y quedaba sin aliento. Aún así, no se dio tregua y siguió adelante. Francamente, estaba completamente perdido. Sin importar la distancia que recorriera, sentía como si no se moviera en absoluto. En cierto modo, era una sensación similar a corremedio de un sueño. Pero quien reflejaba esa sensación no era su cuerpo, sino su corazón. Sus emociones habían sido arrojadas al caos y la agitación no podía salir de él ni resolver por sí sola. Corría temiendo por su vida y por la de la niña que llevaba a cuestas. ¿Existía un lugar seguro allí?
En ese paisaje artificial que parecía tan extraño, donde el peligro parecía acecha todas partes bajo la superficie, ¿hasta dónde tenía que ir? Maui les había aconsejado que buscaran ayuda, pero en ese momento no podía reprimir la sensación de que ese lugar era desierto infinito donde no habitaba ninguna otra alma. Y todo el tiempo su mente estaba atormentada por todo lo que acababa de suceder. Las verdades le fueron impuestas ante la cara. Las que tanto había querido decir. ¿Estás disfrutando de esta teoría en Kai Fanfics? Un comentario silly que ayudan siempre al canal. Y, por supuesto, la seguridad de ese pescador cabezota. No hacía falta decir que podía oír el sonido de la batalla que se desarrollaba. Y cómo no podía hacerlo, si estaban armando un alboroto tan fuerte como un bombardeo. Sin poder realmente lo que estaba sucediendo a sus espaldas, el adolescente solo podía imaginar que las puertas del mismísimo infierno se habían abierto. Y ella estaba en medio de eso. Si le hubiera preguntado, probablemente habría dicho que había visto cosas peores. No había nadie mejor que ella para permanecer de pie con orgullo en medio de una furiosa tor de destrucción. Aún así, el pecho de Laurent se sentía muy apretado. Había tantas emociones amontonadas en su corazón que lo asfixiaban. Enojo, miedo, arrepentirse. Cualquiera de ellos amenazaba con volverlo loco. No sabía qué pensar. Así que era mejor no pensar en nada. Aunque esos sentimientos no lo dejaban en paz, por ahora tenía que oídos sordos y salir corriendo. Después de todo, Maui no les había advertido en vano. Aunque Laurent se había asegurado de evitar las afueras de la isla, eso no significaba que él y la niña estuvieran a salvo de encuentros desagradables. Por ejemplo, Laurent se dio cuenta demasiado tarde de que se había topado con un monstruo. Había sido muy difícil localizarlo debido a su camuflaje. Tentáculos casi tan blancos como la isla misma estaban desplegados al acecho. Estaban simplemente esparcidos bajo el sol varios témpanos y, cuando Laurent los vio, ya lo rodeaban por todas partes. Dicho esto, al principio no pasó nada. Teniendo en cuenta la forma en que estaban dispuestos y el hecho de que no se podía ver el cuerpo principal, lo más probable era que la cría no los hubiera visto todavía. Más bien, era una trampa. Estaba esperando la señal de que una presa estaba cerca, y la forma en que lo comprobaba era mediante el peso o el conta incluso con la dilee sobre sus hombros. Laurent no era lo suficientemente pesado como para hacer que el témpano debajo de él se hundiera. No a esta distancia del borde de la isla, en otras palabras, todavía podría salir sano y salvo. Sin embargo, sus piernas no le obedecieron a la perfección. Con el estado en el que se encontraba y el esfuerzo que había realizado hasta el momento, no era de extrañar. Aquellos tentáculos eran tan grandes como su torso e, inevitablemente, justo cuando estaba a punto de salir de aquella trampa mortal, rozó accidentalmente uno de ellos. Apenas evitó Tropi sumergirse en el agua, pero inmediatamente sintió que el témpano debajo de él se hundía. Agárrese fuerte, milady. Llegado a este punto, empujó con todas sus fuerzas con las piernas y dio un salto desesperado. Su vuelo fue digno de una medalla olímpica, pero el aterrizaje no tanto. Huelga Degno aterrizó de pie. Para no lastimar al niño que tenía a la espalda, el adolescente se preparó y se estrelló de cara contra el siguiente témpano. Laurent. La Dilee estaba preocupada, y con razón, pero no podía hacer nada en su posición. Estoy bien. Sí, ni un rasguño, la fortuna favorecía a los idiotas. Le escocía la cara, pero no era nada comparado con lo que estaba acostumbrado. La única herida notable era la nariz, que sangraba un poco, pero tampoco parecía estar rota. A su alrededor, decía que habían logrado salir ilesos. Se levantó y miró hacia atrás, justo a tiempo de ver cómo la piedra sobre la que había estado parado desaparecía bajo el agua. Laurent no quería saber qué había pasado con ella. Solo se permitió un par de segundos de descanso para calmar su corazón acelerado y recuperar el aliento. Luego, volvió a correazar. ¿En serio? Jajaja, ¿a dónde diablos se supone que debo ir? Jajaja, miró a su alrededor, pero el paisaje era exactamente el mismo que cuando habían salido de Maui. A este ritmo, rodearía la isla y llegaría al punto de partida. Sin embargo, no se le ocurrió una solución mejor. Al fin y al cabo, este lugar estaba formado simplemente por trozos de piedras que flotaban como trozos de cáscara de huevo, no había ningún escondite natural donde pudieran descansar. Y debajo de ellos, había un mar infestado de monstruos. El único edificio real que había allí era la enorme torre de ceniza que había en el centro. Sin embargo, esa cosa emitía vibraciones tan malas como el océano que había debajo de él. Laurent quería mantenerse lo más lejos posible de ella. Jaja, jaja. Oye, tomemos un descanso.
Si la niña decía eso, Laurent no debía tener buena pinta. No, jajaja, tengo que encontrar, jajaja, algún lugar seguro. Los pulmones de Laurent ardían y su boca tenía un sabor a hierro. Pero en esa situación, ¿cómo podía pensar en detenerse? Correr, correr y seguir corriendo. Era un ciclo sin fin. A donde quiera que mirara, solo había blanco y azul. Tal vez esto sí era una pesadilla después de todo. Sin embargo, no podía permitirse el lujo de volverse loco, por el bien de Lad, y después de todo, a él le habían confiado su seguridad. No estaba hecho para defender a nadie, eso lo sabía. Ya había fracasado estrepitosamente antes y no quería volver a sentirse nunca más. Pero... exclamación de cierre. La cabeza de Laurent se levantó de golpe cuando escuchó algo. Esta vez, era difícil no darse cuenta del nuevo peligro que se acercaba. Vio siluetas marrones que se dirigían hacia ellos mientras gruñían. Desde esa distancia, pensaría que eran, pero ese no era el color natural para ellos. Sin mencionar que las criaturas que se acercaban eran demasiado grandes y sus caras eran horribles. Laurent no quería saber qué era aquello. Maldijo en voz baja y corrió en la dirección opuesta. Por supuesto que algo así ocurriría. Si había monstruos en el mar, también los habría en la tierra. Hasta ese momento no había visto ninguno, por lo que solo se había fijado en lo había bajo sus pies. ¿Cuáles eran sus posibilidades de superarlos? 0. Aunque estuviera lleno de energía, la característica de los humanos dentro del reino animal era la resistencia, no la velocidad. Entonces, ¿un lugar para esconder a Ladile mientras él desviaba su atención? Ninguna. Si existiera tal cosa, ya se habría refugiado. Si la dejaba sola en cualquier lugar, sería una presa fácil. Laurent maldijo de nuevo. La única idea que se le ocurría no valía nada y no podía pensar con calma. Como no se le ocurría nada inteligente, se dedicó a correr. Sin embargo, no podía saber cuánto tiempo le permitiría seguir con vida, ya que podía oír los gruñidos acercándose. De hecho, estaba demasiado cerca. Sus entrañas le decían que saltara y Laurent no lo cuestionó. Al segundo siguiente, una mandíbula alineada con dientes ensangrentados se cerró golpe donde había estado su cabeza. ¡Mierda! Aunque esperaba que los alcanzaran, había subestimado su velocidad. Si los rodeaban, todo habría terminado. Y era solo cuestión de segundos. La velocidad ya no era un problema. Laurent tenía que hacer lo imposible y enfrentarse a ellos de frente. Pero no podía hacerlo con alguien a sus espaldas. Milady, lo siento. Después de saltar al siguiente témpano, se disculpó anticipadamente. No había una manera correcta de hacerlo. Laurent intentó soltar a la niña con todo el cuidado que podía mientras vigilaba a una manada de depredadores. Ella soltó un pequeño pero probablemente estaba bien. El adolescente giró de inmediato sobre sus talones. Como era de esperar, una de las bestias ya estaba dando el salto y le arrancaría el cuello de un mordisco en unos segundos. No había tiempo para pensar. Escuchó a sus instintos y dejó caer. Con la espalda contra el suelo, esperó a la bestia. Esta aterrizó justo encima de él y su cara quedó a centímetros de la suya. De esta manera, Laurent pudo ver la sangre le cubría la boca. No era su primera comida. Pero el adolescente se iba a asegurar de que fuera la última. Cuando el monstruo canino aterrizó sobre él, sus patas ya estaban colocadas contra su pecho. Antes de que pudiera conseguir un punto de apoyo firme, empujó con toda la energía de una presa acorralada y levantó a la bestia de sus patas. Pesa 1 tonelada. Laurent no logró enviarlo muy lejos, pero eso fue más que suficiente. Como los dos habían estado parados cerca del borde del témpano, este se estaba inclinando peligrosamente. Además, la piedra era perfectamente lisa y no había nada a lo que agarrarse. Los humanos podían arreglárselas perfectamente con zapatos, pero cuando la bestia aterrizó pesadamente en el borde de la plataforma inclinada, sus patas arañaron en vano la superficie de piedra blanca. Incapaz de agarrarse, finalmente cayó al agua con un gemido. No volvió a subir. El último rastro era la sangre que subió a la superficie, y Laurent estaba dispuesto a apostar que no era de su último almuerzo. Vamos. No celebró su inesperada victoria y se puso de pie a toda prisa. Cuando agarró la mano de Ladile y la levantó a toda prisa, esperaba que el resto de la manada ya estuviera sobre. Así habría sido si hubieran seguido adelante. Sin embargo, parecía que la muerte de su compañero los había detenido por un segundo. Laurent no tenía idea de qué podrían estar pensando, solo estaba agradecido de que le estuvieran dando una ventaja. Al poco tiempo, oyó gruñidos detrás de él una vez más. No llegaría muy lejos antes de tener que luchar de nuevo. Era aún más difícil correr con alguien en brazos que sobre su espalda.
Aunque no tenía el lujo de perder el tiempo, el adolescente se atrevió a echar un vistazo por encima de su hombro. Efectivamente, las bestias voraces lo estaban alcanzando. Pero no todos. Algunos todavía estaban al otro lado de la grieta donde había desaparecido su compañero. ¿Qué está sucediendo? No pudo evitar preguntarse si estaban asustados. ¿Realmente bastaba con dar un ejemplo con uno de ellos para detener a las máquinas de matar naturales? No era como si Laure fuera realmente el que lo había matado también. Entonces, ¿qué podía tenerlos tan asustados? KH. Ahora no es el momento de preocuparse por eso. Saltó algunos huecos más en su camino. Dicho esto, ya no corría a ciegas. Para bien o para mal, sus pies lo llevaban hacia la terrible torre. Sus sentimientos personales no eran importantes que el bienestar de ellos, y se vio obligado a aceptar que tal vez fuera su única opción. Aunque puede haber sido una conclusión errónea ya que no llegarían a la aguja negra sin alejarse primero de las bestias. GRRRR. Laurent escuchó un gruñido a su izquierda. Uno de los monstruos había llegado a su nivel y estaba dando vueltas a su alrededor, probablemente para bloquearle el paso. Sin embargo, se dio cuenta de que otra bestia estaba haciendo exactamente lo mismo a su derecha. Cuando esta última vio que Laurent miraba hacia otro lado, golpeó. Sin embargo, había alguien más que estaba en buena posición para verlo. Ja. Un grito agudo se elevó entre los gruñidos. No era de un monstruo, sino de cierta niñita. Sin embargo, la Dile no gritaba de miedo, era un grito de guerra. Cuando el monstruo con forma de lobo se acercó a Laurent, que estaba ciego, lo vio acercarse y cambió de posición lo mejor que pudo en los brazos de su mayordomo. Cuando la bestia levantó su horrible cara, ella golpeó con los brazos contra ella. Por si acaso, era tan fuerte como una picadura de mosquito, y tenía más posibilidades de lastimar su mano de esa manera. Sin embargo, el depredador saltó hacia atrás con un grito de dolor. Tenía líneas rojas dibujadas en su cara por las púas del brazo de la niña, e incluso había perdido un ojo. Aunque esta repentina retirada era natural para una criatura salvaje, dañó gravemente el equilibrio del témpano en el que se encontraban. La bestia resbaló y se deslizó hacia el Laurent, también estuvo a punto de perder el equilibrio y se tambaleó hasta las rodillas por un segundo. Gracias a eso, una vez más evitó los colmillos que se cerraron en el aire sobre su cabeza. Sin embargo, la bestia restante no aprovechó su vulnerabilidad. Estaba más preocupada por mantener su propio equilibrio, no fuera a sufrir el mismo destino que amigos. A Laurent le resultó difícil seguir estos acontecimientos caóticos. Todo lo que sabía era que todavía había varios monstruos devoradores de hombres tras su cola. Aprovechó su posición agachada para avanzar y empezar a correr de nuevo. Pasó por unas cuantas grietas más antes de notar que algo extraño pasaba. Ya no podía oírlos gruñir las bestias. Se han detenido. Le informó la Dile, que podía darse el lujo de mirar hacia atrás. Ya no nos siguen. Por un segundo, Laurent no supo si quería confiar en sus oídos o seguir corriendo para siempre. Pero este acontecimiento era tan absurdo que sus piernas dejaron de moverse por solas. Jadeando y cubierto de sudor frío, el adolescente se dio la vuelta y descubrió que la Dile había dicho la verdad. Sus perseguidores habían abandonado la caza y se habían detenido antes de saltar sobre un determinado agujero. Todavía gruñían, seguro, pero tenían todo el pelo erizado y parecían estar en guardia. Luego, uno por uno, dieron media vuelta y huyeron. ¿Qué? Jaja, algo así. Laurent estaba demasiado exhausto para unir las piezas. Su cerebro pedía oxígeno y, ahora que se había detenido, estaba a punto de desplomarse. Sin embargo, tenía un mal presentimiento sobre el extraño comportamiento de las bestias. Sin embargo, después de que su respiración y sus latidos cardíacos se calmaran, se dio cuenta. «Oye, vamos a tomarnos un descanso», gimió la Dile. Ella también debía estar agotada por tanto alboroto, aunque su preocupación estaba visiblemente dirigida a Laurent. «No», dijo el joven, sacudiendo la cabeza y dándose la vuelta. «Tenemos que irnos, aquí hay algo peor que eso». Se sintió como un idiota por no haberse dado cuenta antes. No había forma de que una presa en pánico pudiera asustar a esas criaturas, no cuando eran claramente superiores en número. Lo que significaba que algo más los había hecho algo lo suficientemente peligroso como para que atrapar a Laurent no valiera la pena enfrentarlo. Y ahora, los dos maestros eran los que tenían que lidiar con lo que fuera que eso pudiera ser. Aún faltaba mucho camino por recorrer hasta llegar a la torre. Más adelante, la sección interior de la isla estaba tan llena de fragmentos del arca que parecía que la torre estaba construida sobre una colina. Cuanto antes llegaran allí, más pronto podrían descansar.
Con eso en mente, Laurent ignoró los lamentos de su cuerpo y reanudó la carrera. Sin embargo, cuando logró saltar un hueco especialmente grande, una mano gigantesca emergió del agua y le agarró la pierna. ¡Ah! Con su impulso, Laurent se estrelló contra el borde del témpano y la Dilee salió volando de sus brazos. Por pura casualidad, había logrado mantenerse en el borde, pero sufría el problema que las bestias que lo precedían. No había nada a lo que pudiera agarrarse. Toda la plataforma se estaba inclinando debido a la mano y podría volcarse en cualquier momento. Todos los pensamientos y sentidos de Laurent estaban sobreescritos por el miedo. Siguió su instinto más básico y tiró hacia atrás con todas sus fuerzas para liberarse de la mano. Su pierna estaba atrapada desde el tobillo hasta el muslo y sus manos se deslizaban sobre la superficie lisa de la piedra. No. Ese grito no vino de él sino de la Dilee. Justo cuando estaba a punto de rendirse y ser arrastrado hacia las frías profundidades del océano, la niña corrió y agarró la mano de Laurent. Intentó ayudarlo con todo su ser. Incarqueó la espalda tratando de sacarlo. Pero no había mucho que pudiera lograr con la fuerza de una niña. Mientras tanto, el témpano seguía inclinándose. «Detente. A ti también te van a matar». Aunque dijo eso, el miedo del adolescente le impidió soltar su mano. «No quiero», gritó la Dilee. «¿No quiero volver a estar sola?» Esas palabras le dieron una bofetada a Laurent. No era solo la angustia con la que la niña las había dicho. En medio de esa situación peligrosa, los malos recuerdos volvían con toda fuerza. Le recordaron que todavía tenía asuntos pendientes en este mundo. No podía permitirse el lujo de morir sin al menos ocuparse de ellos. GHNN. Y así, a pesar de que todo le decía lo jodido que estaba, redobló sus esfuerzos por liberar su pierna. Pero al final, lo que realmente marcó la diferencia fue la determinación de la Dilee. Laurent pensó que estaba alucinando. Si bien al principio la niña no pudo hacer nada contra él de la mano, poco a poco la diferencia en fuerza pareció disminuir. Laurent lo supo porque su pierna comenzó a resbalarse del agarre del gigante. Pero ese no era el único factor a su favor. Por muy fuerte que fuera esta criatura submarina, su hábitat natural hacía que estuviera completamente mojada. No solo eso, sino que además no tenía piel. La mano que sostenía a Laurent estaba formada por músculos desnudos que se volvían aún más resbaladizos por el agua del mar. Cuando los dos maestros dieron todo de sí, la situación cambió para su oponente. Con un grito de sorpresa y liberación, Laurent fue finalmente rescatado. La Dilee lo levantó frenéticamente hasta el témpano de piedra y lo dejó tendido en el suelo. Ambos quedaron jadeantes por haber pasado por el aro, pero no podían quedarse allí. «Vamos». Luego de tomarse un breve descanso para recomponerse, Laurent se puso de pie y le tendió la mano. Ese sí. La cara de la Dilee estaba roja por el esfuerzo, pero asintió vigorosamente. La mano se retiró al mar, pero con la suerte que tenían, no sería el final. Por suerte, no tendrían que echar otro vistazo saltando sobre el agua. Cuando estaban tan cerca del centrisla, las plataformas de piedra estaban lo suficientemente apiladas como para que no hubiera muchos huecos, lo que significaba que podían evitar el agua por completo. KH. Laurent hizo una mueca. Cada vez que usaba la pierna que había quedado atrapada, sentía un dolor agudo que le recorría la espinilla y la rodilla. Sin duda, era mejor que tenerla arrancada por completo. Ese monstruoso gigante lo hubiera agarrado con más fuerza, o si Laurent hubiera decidido separarle la pierna para salvarle la vida, no habrían podido escapar. Sin embargo, corría notablemente más lento que antes y, en ese momento, incluso la Dilee podía seguir su ritmo con facilidad. Había algo de movimiento a través de la plataforma de piedra blanca que los rodeaba. La superficie del mar se tambaleaba. Como se esperaba, llegó el momento de la segunda ronda. Se oyó un fuerte estruendo detrás de ellos, en el mismo lugar donde Laurent casi se había ahogado. Allí era donde su perseguidor había decidido salir. El adolescente miró por encima del hombro para ver con qué se enfrentaban y sintió un escalofrío. «No mires atrás. Sigue adelante». Jaja. Laurent le había advertido para evitarle un espectáculo espantoso. Como se podía imaginar por su mano, la criatura en cuestión era humanoide. Un gigante sin piel con brazos el doble de largos que su torso. Su cabeza era redonda y desproporcionada, adornada por una boca baja y sin labios. Sus ojos eran hundidos, sin globos oculares, pero Laurent tuvo escalofriante impresión de que lo estaba mirando fijamente. Luego salió el resto de su cuerpo. Solo tenía forma humana hasta la cintura. Debajo de esa altura, el torso estaba unido a la espalda de un caballo colosal que compartía la misma estética desgarradora que la parte superior del cuerpo.
Así que no eran 2, sino 4 los que los observaban fijamente. Para cuando el monstruo emergió por completo, debía alcanzar al menos 5 metros de a diferencia de las otras criaturas sobrenaturales que habían conocido hasta ahora, Laurent fue capaz de reconocer a esta. Después de todo, su apariencia era demasiado llamativa. Provenía de un lugar que no estaba tan lejos de Inglaterra. Un demonio marino del folclore escocés, el Nukelabere. Era bueno que Laurent estuviera tan tenso, ya que en cualquier situación habría vomitado al ver una monstruosidad tan repugnante. El Nukelabere abrió su grotesca boca y emitió un rugido que sonó como si 2 piezas de metal chocaran entre sí. El susto que le provocó a Laurent fue suficiente para hacerle el dolor de su pierna y correr más rápido. El sonido de los cascos pisoteando contra la piedra resonó mientras el demonio arrancaba la persecución. Su enorme tamaño significaba que no era tan rápido como los 2 humanos que huían de él. Pero como sus patas equinas eran tan largas, cubría grandes distancias de una sola vez y no tenía problemas para avanzar a través del desordenado terreno de la peor aún, mientras el cuerpo del caballo estaba ocupado avanzando, la parte humanoide tampoco se aflojaba. Agarró un témpano cercano con sus brazos demasiado largos y proclamó lanzarlo hacia la pareja fugitiva. ¡Cuidado! Tal vez porque sus brazos estaban deformados, la puntería del Nukelabere no era tan buena. Aún así, el extraño proyectil se estrelló no muy lejos de Laurent y Ladile, y al hacer también hizo temblar las plataformas cercanas. Ladile cayó al suelo y casi tropezó con el borde de los escombros en los que se encontraban. Laurent logró atraparla a tiempo y, mientras la levantaba, vio la figura del jinete sin piel que les ganaba terreno. Aún podemos lograrlo, se lo estaba diciendo a la niña o a sí mismo. Es bastante lento. Si seguimos avanzando, podremos llegar a esa torre antes de que nos alcance. Los ojos de Ladile estaban clavados con horror en el demonio, al que veía por primera vez. No obstante, Laurent comenzó a moverse y la sacó de su estupor, obligándola a correr. Nukelabere repitió su ataque anterior con otro fragmento del arca. Esta vez, su precisión fue mejor gracias a la distancia más corta. Sin embargo, Laurent y Ladile podrían preparar mejor para ello. No era solo una impresión, a este ritmo podrían lograrlo. Lo que sucedería una vez que llegaran a la aguja negra, lo descubrirían allí mismo. Sin embargo, eso solo sería si lo lograban. Mientras corrían, el cuerpo de Laurent se paralizó sin previo aviso. Fue como si le hubiera caído un rayo. Su mente se quedó en blanco por un segundo y sus piernas perdieron toda la fuerza. No comprendió lo que estaba pasando hasta que se des en el suelo de piedra blanca. Incluso entonces, esta extraña condición que lo afligió fue tan repentina e ilógica que tardó unos segundos en darse cuenta de que se había caído. Eso fue hasta que escuchó a Ladile gritar su nombre. Se dio cuenta de que esto era la realidad y que se había desplomado en medio del escape. ¿Qué es esto? Su cuerpo se sentía muy pesado, aunque en realidad eran músculos demasiado débiles para sostenerse. ¿Por qué ahora de todos los tiempos? Ladile lo rodeó con sus brazos e intentó cargarlo. Pero incluso si lograba repetir su hazaña de fuerza de antes, escapar con alguien mucho más alto que ella resultaría difícil. Y de cualquier manera era demasiado tarde. El Nukelabere ahora estaba lo suficientemente cerca como para extender uno de sus brazos hacia ellos. Si los agarraba, no podrían escapar. Vete, aún puedes lograrlo si me dejas atrás. Insistió Laurent a la niña, aunque ya sabía que era inútil. No. Se aferró a él aún más fuerte y siguió arrastrándolo. Si Laurent reuniera sus últimos restos de fuerza y se la quitara de encima, él sería el único que se llevaría. Si eso sucediera, se olvidaría finalmente de él y salvaría su propia vida. Por muy testaruda que fuera, a él le costaba imaginarlo. Pensar que alguien llegaría tan lejos como para arriesgar su vida por él. No sabes lo mucho que significas para ella. Sí, le había llevado bastante tiempo darse cuenta, pero aunque fuera demasiado tarde para comprenderlo, eso no socavó sus propios sentimientos. El futuro de ese niño era de más importante como para desperdiciarlo en él. Archer me dijo que te cuidara. Débilmente, agarró las manos de Ladile y las rodeó. Antes de que el demonio pudiera capturarlas, la obligaría a soltarse. Si no hago todo pueda para salvarte, no podré mirarla a los ojos. Algo en el aire cambió. Todos lo sintieron. Incluso el Nukelabere se quedó paralizado y miró a su alrededor confundido. Hacía más calor a cada segundo, pero lo que realmente llamó la atención de Laurent el aumento de energía mágica en la zona. Entonces, todo pasó demasiado rápido para que alguien pudiera reaccionar. El demonio sin piel, no, incluso toda la parte de la isla que estaba detrás de él. Todo fue tragado por gigantesca pared de luz.
Laurent y Ladylea estaban lo suficientemente fuera del alcance como para salvarse. Sin embargo, la ráfaga de aire levantada por el noble fantasma fue tan poderosa que los hizo aterrizar un poco más lejos y la intensidad de la luz los obligó a protegerse los ojos. Sin embargo, observaron la destrucción en silencio y asombrados. A pesar de la fuerte impresión que causó, solo duró unos pocos segundos. Cuando la luz se desvaneció, trozos de Ark cayeron del cielo y el agua se tiñó de rojo. El Nuclave no estaba a la vista. Lo único que quedaba de él era el brazo con el que había planeado agarrarlos, que yacía inerte en el suelo antes de desintegrarse a su vez. Se instaló un extraño silencio, roto únicamente por los jadeos de los dos maestros. Si no fuera por lo exhaustos que estaban, habrían contenido la respiración por completo. Tarda rato en asimilar lo que acababa de suceder, y aún más en comprender lo que significaba. ¡Ah, qué demonios! La tensión de Laurent desapareció de repente y se dejó caer hacia atrás. Incluso Ladylea estaba tan aturdida que lo soltó. No puedo seguir con esto. El lugar es una locura. Nada vino a perturbar la tranquilidad que reinaba desde que el muro de luz se había desvanecido. Lo más probable es que cualquier fuente de peligro en su entorno hubiera quedado reducida a cenizas. Después de correr tanto, era extraño pensar que estaban a salvo al menos por un rato. Pero finalmente pudieron sentarse y tomar una merecida pausa. O mejor dicho, no tenían otra opción. Ahora que no había nada más de qué preocuparse, Laurent se dio cuenta de la gravedad de su condición. No había enfermado ni estaba paralizado por el agotamiento. Aunque Todd no tenía ni idea de cuál era el origen de su enfermedad, de alguna manera sentía que lo sabía. Su cuerpo se estaba desmoronando. Decían que los animales viejos podían sentir que acercaba la muerte. Tal vez esa fuera una sensación similar. Si alguien le explicara a Laurent lo que realmente estaba sucediendo, de todos modos le habría parecido absurdo. Pero su instinto sabía que era la verdad. Se estaba muriendo. ¿Qué pasa? Dime, ¿qué pasa? Ladylea se agachó junto a él y lo sacudió suavemente. Ella también se dio cuenta. Aunque Laurent estaba acostado y su corazón latía con normalidad, seguía jadeando con fuerza. Ya no era cansancio, sino que le costaba respirar. En Lufiebre, sentía un frío mortal desde la cabeza hasta los dedos de los pies, pero aún así sudaba profusamente. Considerando la forma en que la niña lo miraba, solo podía imaginar la que ponía. Estoy bien. Una mentira descarada, pero no podía admitirle la verdad. Solo, necesito, descansar un poco. Ella no se creyó en absoluto su explicación. Al contrario, Ladylea se horrorizó aún más, como si su mentira hubiera revelado la verdad. O tal vez ella también pudiera sentirlo. Tan cosas tenían sentido últimamente, que estaba dispuesto a creer que ella podía leer su mente. De todos modos, cuando la niña comprendió lo grave de su estado, se arrojó sobre él y acurrucó su cara contra su pecho. ¡No! Lo abrazó con tanta fuerza que le costó aún más respirar. ¡No! ¡No! Laurent, no te vayas. Vas a desaparecer como lo hizo mamá, ¿no? No te vayas. Ella se acurrucó contra él cada vez más, como si el viento pudiera llevárselo en cualquier momento. Al frotar su rostro contra su pecho, le empapaba el abrigo con sus lágrimas. La no sabía qué decir. Levantó una débil mano hacia su hombro y trató de abrazarla a cambio. Por supuesto que no quería morir. Hubo un tiempo en que pensó que quizás sería mejor así, pero estaba cansado de vivir con la cabeza gacha. Le parecía tan injusto pensar que su vida podía terminar por capricho de otra persona. Si tan solo una vez hubiera querido usar esa ira para tomar el control de su vida, en lugar de descargarla en quienes lo rodeaban. Si pudiera decidir mágicamente si vivir o no, lo haría en un instante. Por eso, por mucho que Ladylea le rogase, él no podía responder a sus plegarias. Aunque estaba agradecido de que ella llorara por él. De lo contrario, él podría ser el que gritara y rompiera a llorar en ese momento. Milady, en cambio, quería consolarla. No, no quiero. Si mueres, pero la niña se aferraba desesperadamente a él y las lágrimas no dejaban de fluir. No habrá nadie que juegue conmigo. Nadie me bocadillos a escondidas entre las comidas. Nadie va a hacer dibujos conmigo, ni me va a ayudar con la tarea, ni a caminar conmigo cuando esté soleado. Nadie, excepto papá, me hablará. Nadie me va a escuchar tampoco. Yo, no quiero estar sola otra vez. Haré lo que sea. No volveré a hacer bromas, lo prometo. No comeré demasiados dulces antes de irme a la cama. Juro que no volveré a preocuparos a ti y a Archer nunca más. Así que, por favor, no me dejes. A Laurent también se le nubló la vista.
Durante todo ese tiempo, a pesar de que él había estado a su lado, ella y él habían vivido una vida cotidiana diferente. No habían sido capaz de ver lo que le faltaba al otro. Lo siento, lo siento. Por eso le pidió perdón. Por todo lo que había hecho mal y por todo lo que no había notado. Eso era todo lo que podía hacer ahora. Demasiado poco y demasiado tarde. ¿Por qué? Sollozó Milady. No quiero. Interrogación de cierre. Mientras los dos lloraban el uno por el otro, Laurent empezó a sentir algo extraño. Era diferente del rayo que había anunciado su muerte. Una sensación de hormigueo se extendió su pecho al resto de su cuerpo. Al principio era leve, pero pronto se volvió demasiado pronunciada como para ignorarla. Al principio pensó que la Dile lo estaba abrazando tan fuerte que estaba bloqueando su circulación sanguínea. Pero pronto se convirtió en algo más que eso. Aunque esa sensación de picazón lo recorría todo, no se sentía mal. Estaba respirando más profundamente y una ola de calor lo invadió. Entonces finalmente se dio cuenta. El presentimiento de su muerte había desaparecido. ¿Qué es esto? Parpadeó y miró sus manos, como si pudieran contener algún tipo de respuesta. Hiciste algo. Miró a la niña que levantó su rostro lloroso de su abrigo. Ella le devolvió la mirada confundida. Pero no era una ilusión. Laurent ya no estaba al borde de la muerte. Al contrario, sin que sus fuerzas volvían poco a poco a él y logró incorporarse. Incluso logró quitarse a la Dile de encima, o al menos lo suficiente para que no lo asfixiara. Laurent. Ella todavía sollozaba ruidosamente. Estoy bien. De verdad que lo estoy. No sabía por qué, pero al menos esta vez no era mentira. Estoy vivo. Estaba cansado como nunca y cada músculo de su cuerpo gritaba de dolor, pero solo por todo lo que había corrido. Además de eso, todo había vuelto a la normalidad, casi como si extraño incidente nunca hubiera sucedido. Pero no podía olvidarlo. Esa sensación de muerte inminente, donde uno sentía que su calor y su fuerza vital se desvanecían, había sido demasiado real. No era lo mismo que recuperarse de una enfermedad. Laurent sintió que lo habían salvado. ¿Estás bien?, preguntó la Dile en voz baja. ¿Estás realmente bien? Sí, probablemente fue solo cansancio. No necesitaba una descripción de esa experiencia desgarradora. Todo había terminado ahora. Sus ojos se llenaron de alegría. Entonces, ¿te quedas conmigo? No, era un idiota. No había terminado nada. Laurent la miró con la boca dispuesta a hablar, pero sin pronunciar palabra. Los miedos con los que había luchado durante tanto tiempo estaban regresando con fuerza, reforzados por la esperanza en sus ojos. Él tenía que hacerlo. Ahora sería reconfortantemente fácil perder la voluntad, asentir con ella y acomodarse en su propia pesadilla. Tal vez entonces la idea de abandonar la mansión Basilia y a quienes allí nunca más se le ocurriría. Pero no podía permitir que eso sucediera. Hasta hacía poco, le daba miedo pensar en ello, y mucho menos compartirlo con los demás. Pero había gente que lo escuchaba y lo empujaba a seguir adelante. Charles no había que sería fácil elegir su propia vida, pero no lo había ridiculizado por ello. Gracias a él, Laurent había encontrado la fuerza para creer en un futuro mejor. Y Leo, por más listo que ser a veces, lo había incitado a pensar. Durante todo este tiempo, Laurent había estado regodeándose en tener que tomar una decisión, pero ese tipo había encontrado el coraje de mostrarle una tercera opción utópica. Eso era estúpido, sin duda, pero había hecho que Laurent se diera cuenta de que no estaba atrapado en una elección que alguien más le había impuesto. Esta era su decisión, podía hacer las cosas en sus propios términos si era lo suficientemente imprudente. Si se rindiera ahora después de haber tomado ya una decisión, estaría desperdiciando el tiempo y la ayuda que esos dos le habían brindado. Esto era algo que debería haber hecho hace mucho tiempo. Milady, Laurent levantó con delicadeza a la pequeña y la sentó frente a él. Luego la miró a los ojos y respiró profundamente. Hay algo de lo que he querido hablar contigo. La Dile no dijo nada, pero la luz de sus ojos se apagó. Su expresión se transformó en una mueca triste, como si ya supiera lo que se avecinaba. Han pasado 2 años desde que empecé a vivir en la mansión contigo. Nunca olvidaré el día en que nos conocimos. Estaba completamente perdida y asustada, así que cuando me acogiste realmente te convertiste en mi salvadora. He atesorado tu presencia a mi lado desde entonces. Oh. Debería decir, he estado adorándote. Aquella niña, tan alegre y radiante, había sido su lugar de escondite.
La única fuente de seguridad y bondad que había encontrado después de despertar en este mundo despiadado. Por eso, había olvidado que ella era solo una niña. Alguien que podía estar triste y enojada como cualquier ser humano, con problemas y necesidades. Alguien que podía sentirse alienada. No había sabido cuidarla. En cambio, había contado con que ella lo cuidara a él. Aunque yo tuviera mis propias circunstancias, he sido muy irresponsable contigo. No me di cuenta de lo mucho que importaban para ti las cosas que hacíamos todos los días. Debe haber sido duro vivir con un tonto como yo, ¿no? Ladile negó con la cabeza. Laurent es mi amigo, así que... Amigo. Sí, él realmente había querido ser ese tipo de existencia para ella, pero siempre la había admirado. Había tenido miedo de enfrentarla todo este tiempo, como si fuera una especie de deidad colérica. Había sido demasiado egocéntrico para ver a qué se enfrentaba realmente. Él nunca le había abierto su corazón y parecía que ella tampoco. Ahora comprendía lo que Maui había querido decir. Una solución para hacer felices a todos, si tan solo existiera algo así. Pero si se aferraban a esa esperanza, estarían huyendo para siempre. Así es, quiero ser tu amigo. Laurent se despejó la mente de cualquier duda y la miró a los ojos con cariño. Por eso quiero decirte la verdad. Si no lo hago ahora, tal vez no tenga la oportunidad. No quiero seguir viviendo en una mentira. Así que, Milady, ya no quiero vivir en la mansión. Su rostro se puso rígido. En un futuro cercano, cuando esta guerra del Santo Grial termine, quiero vivir mi propia vida. Eso significa que quiero irme, estar sin ti y sin Archer. No. Ladile sacudía la cabeza cada vez con más fuerza. Con cada palabra que escuchaba, sus ojos parecían llenarse de más lágrimas. No quiero eso. ¿Por qué no te quedas conmigo? Milady, no puedo quedarme en ese lugar. Usted crecerá sana y salva y vivirá su propia vida, pero yo nunca debí estar aquí. Mientras me quede allí, siempre viviré con miedo. Entonces, te lo haré más fácil. Gritó. Les diré a todos que tienen que ser amables contigo. No dejaré que papá sea malo contigo, lo juro. Así que, por favor. No, no lo entiendes. Incluso si eso es verdad, incluso si Víctor desapareciera por completo, incluso si su vida en la mansión Basilia se volviera más fácil, eso no cambiaría su más profundo. Ya no quiero ser Laurent. Ladile jadeó. Parecía tan sorprendida como si la hubiera golpeado. Verla en ese estado también fue insoportablemente doloroso para Laurent. Pero se preparó. Le debía esto. Tú eres quien me dio ese nombre, al mismo tiempo que me diste esta vida. Nunca podré agradecerte lo suficiente por todo lo que has hecho, esa es la verdad. Pero no puedo vivir aprestada para siempre. Todavía no sé quién soy. Tal vez ni siquiera sea humana. Por si sirve de algo, podría haber nacido hace 2 años en esa mesa de operaciones. Pero ya me importa, no importa lo que sea o de dónde venga, quiero tener mi futuro en mis propias manos. Ya he visto tanto gracias a esta guerra del Santo Grial. Quiero ver más lugares que nunca he estado. Conocer a más personas increíbles que apenas puedo imaginar que existen. Si este mundo es realmente tan cruel como para permitir que existan vidas la mía, entonces quiero vivir esta vida al máximo, sin remordimientos ni vergüenza. Sintió como si se hubiera roto un candado en su corazón. Las palabras salieron de manera natural e interminable, sin siquiera tener que pensar en ellas. Cuando finalmente el flujo su fin, su pecho nunca se había sentido más liviano en toda su vida. Las palabras que no había querido decirle a la persona a la que temía enfrentarse. Por fin había gritado para deshacerse del peso que tenía sobre sus hombros. Sin embargo, ese peso ahora recaía sobre otra persona. Ladile se quedó sin palabras. O más bien, parecía tener dificultades incluso para elegir las palabras. No era de extrañar. Semejante diatriba dicha con emoción, alguien de su edad solo podía sentirse abrumada. Laurent también estaba siendo cruel en cierto modo. Pero si esas palabras no hubieran sido dichas, ambos se habrían arrepentido, tal vez por toda la eternidad. Al final, la niña se rindió por completo y rompió a llorar por completo. Cuando no hubo palabras que pudieran expresar su dolor, todo lo que le quedó fueron las lágrimas. Pero eso no era lo que Laurent quería. Él se acercó un poco más a ella y sostuvo suavemente su mano entre las suyas. Milady, no, ya no puedo llamarla así. Esa palabra era solo otra parte de su antigua reverencia. Pero la niña que tenía frente a él no era una existencia superior. Era su amiga, primera que había tenido en su vida. Lily, ¿me dejarías ir? Sniff, cuando le preguntó eso, el sollozo de Lily se debilitó un poco y lo miró a través de la cortina de lágrimas.
Probablemente se preguntaba por qué diría eso. Aunque rogaba con tanta desesperación, esa niña era demasiado amable al imponer su voluntad a los demás. Si Laurent decidía seguir su propio camino ahora, probablemente ya detendría. Ya le había confesado su intención, por lo que sería fácil terminar allí y dar por terminado el día. Pero no había manera de que pudiera aceptar eso. Si pudiera conformarse con una conclusión en la que alguien se quedara llorando, no habría dudado tanto. Incluso si no todos pudieran ser felices, él quería aspirar a una tercera posibilidad. Quería un futuro en el que pudiera despedirla con una sonrisa. ¿Sabes? En realidad no soy tan fuerte. Quiero salir al mundo y vivir mi propia vida, incluso si eso significa estar sola. Pero al mismo tiempo, no puedo abandonar todo lo que he encontrado durante estos 2 años. Por eso, un día quiero volver y verte de nuevo. No era el mejor en eso de sonreír forzadamente, pero tenía que demostrar su determinación, demostrarle que las despedidas no tienen por qué ser algo triste. Eres una persona increíble, Lily. Eres inteligente y valiente, y tienes un corazón más grande que el de cualquier otra persona. Sé que la vida puede ser difícil, pero también sé que podrás enfrentarte a todo lo que te depare el camino. Si podemos volver a encontrarnos, no, cuando nos volvamos a encontrar, no importa cuántos años pasen, espero ver cuánto habrás crecido. ¿Olfatea? Entonces, ¿me permitirías ir? Por favor, los hombros de la Dile temblaban, pero las lágrimas comenzaban a disminuir. Él reconoció esa luz en sus ojos. Debajo de la tristeza y el dolor, había una fuerza mucho mayor de la que él podía imaginar. Volverás. Sí, sin duda. No estás mintiendo. Trató torpemente de limpiarse la cara con la manga. Es realmente cierto. Si no te volviera a ver, definitivamente me arrepentiría. No puedo tener eso si quiero vivir al máximo, ¿verdad? Se rió entre dientes. Ya no quería pensar en el peor escenario posible. Definitivamente existía un futuro en el que ambos se reencontraran y pudieran reír juntos de nuevo. Laurent sentía que ya había lo peor que este mundo tenía para ofrecer, así que, sin importar el camino que tomara, siempre lucharía por ese futuro. La Dile saltó hacia él y lo abrazó una vez más. Es una promesa, ¿verdad? Seguro que volverás más tarde. Sí, definitivamente. Y en ese momento te contaré todo lo que he visto en mi viaje. Le devolvió el abrazo y la apretó contra su corazón. A cambio, ¿me prometes que serás fue de acuerdo? Sí. Su voz aún estaba entrecortada por los sollozos, pero respondió con un vigor que le dio esperanza. Se quedaron abrazados por un momento. Durante todo ese tiempo, Laurent había estado tan ocupado adorándola que no se había dado cuenta de lo mucho que ella realmente le importaba. Si se hubiera dado cuenta antes, podría haber estado a la altura del papel. Podría haber sido alguien a quien ella pudiera admirar y en quien confiar, como un hermano mayor. Han sido los hermanos improvisados más extraños del mundo, pero a él no le habría importado en absoluto. Deseó que así hubiera sido. La abrazó para transmitirle ese sentimiento y más. ¿Qué demonios? Maui estaba de pie un poco más lejos mientras esos dos se acurrucaban y lloraban el uno al otro. No había encontrado la voluntad para interrumpirlos. Había corrido para encontrar cumplir con su palabra, pero había llegado en medio de algo completamente diferente y ni siquiera la había notado. Me siento completamente excluido. Archer. Laurent se levantó de golpe cuando finalmente se dio cuenta de su presencia y la miró fijamente. ¿De dónde saliste? Oye, me voy a ofender. Se cruzó de brazos y suspiró, pero entonces recordó que no estaba muy presentable. La razón por la que ese niño la miraba como si hubiera visto un fantasma tenía que ser por el lamentable estado en el que encontraba. Rápidamente, escupió un poco de sangre, se limpió el resto de la cara, se arregló el cabello y sacó el pecho con orgullo. No podía dejar que su pequeño maestro la viera después de todo. Archer, Sniff, la Dile miró por encima del hombro de su mayordomo. ¿Estás bien? Sí, soy invencible, maldita sea. Agitó el puño con fuerza y sonrió. Una mirada le bastó para darse cuenta de que había recibido una buena paliza, pero si actuaba con suficiente confianza, no habría habido ninguna diferencia. Te dije que volvería, ¿no? Por otro lado, no podía engañar a Laurent, que la miraba con expresión tensa. Sin embargo, por mucha sangre que tuviera, eso no merecía ninguna compasión. Mientras pudiera mantenerse en pie sobre sus propias piernas, era una heroína infatigable e indomable. Así tenía que ser, y no iba a manchar esa imagen hoy. Lo primero es lo primero. Parece que nuestra Lily está en una sola pieza, así que, levantó el pulgar hacia el adolescente. Buen trabajo, perro esclavo.
Sin embargo, no parecía halagado por sus felicitaciones. Sus ojos se movían nerviosamente. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Escuché todo lo que dijeron, si eso es lo que quieren saber, dijo sin rodeos. Bajó la mirada. Debería haber hablado de ello antes, hay tantas cosas que debería haber, Dios mío. Lo interrumpió Maui y suspiró con fuerza. Pero no pudo mantener esa fachada de fuerza por más tiempo. Los miró con cariño y una sonrisa triste. Y yo que pensaba tenía que cuidar de ustedes dos. Pero, para empezar, nunca me necesitaron. Eso no es cierto en absoluto. Levantó la cabeza. Sabes, yo te admiraba a veces. Y Milady, quiero decir, Lily, ella es. Amo a Archer. Añadió la niña, algo desorientada. Oye, ¿me vas a hacer sonrojar? Se rascó la cabeza. Pero realmente los he subestimado a ustedes dos. Lo he visto con mis propios ojos ahora. No necesitan mi ayuda en absoluto cuando habían crecido tan rápido esos niños. En realidad, siempre habían sido así de fuertes, ¿no? Maui se había preocupado muchísimo por ellos, incluso se había preguntado qué les sucedería si desaparecía. Ahora se sentía como una idiota. Aunque sus circunstancias no habían sido las ideales, ella había pensado que tenía que lograr que siguieran viviendo juntos y felices para siempre. Pero mientras ella miraba hacia el lado, esos niños habían resuelto sus sentimientos mejor de lo que ella jamás podría hacerlo. Habían llegado a una solución juntos sin necesidad de que ella interviniera. En cierto modo, la hizo sentir un poco triste. Esos dos eran habitantes del presente, tenían la fuerza para llevar sus propias vidas sin ningún dios o héroe que los vigilara. Comparados con ellos, el pescador se sentía un poco anticuado. Pero, eso definitivamente era algo bueno después de todo. No tenían que preocuparse por lo que pensara un remanente del pasado como ella. Finalmente su corazón estaba tranquilo. Parece que ya no tengo que preocuparme por ustedes. Por lo tanto, le dio la sonrisa más atrevida que alguna vez verían. Pero fue interrumpida por un sonido de destrucción a lo lejos. Detrás de ella, una colosal figura alada emergía de detrás de la torre y se acercaba inexorablemente. Parecía que todos estaban luchando duro. El campo de batalla del que había huido ya estaba empezando a alcanzarlos. No puedes leer el estado de ánimo, ¿verdad? Maui miró fijamente al rey demonio. Dale un respiro a la gente. Todavía está aquí, murmuró Laurent. Sí, es un verdadero dolor de cabeza. Pero no tienes que preocuparte por él. El pescador se acercó a sus dos amos y se agachó frente a ellos. Bueno, ya que has tomado tu decisión, supongo que esta es la despedida entonces. No tengo pensado irme inmediatamente, ya lo sabes. Protestó el adolescente. Al menos, no quiero abandonarlos y huir. Lo sé, no soy tonta. No estoy hablando de ti. Le pellizcó la nariz y le hizo hacer muecas. Vas a tener que cuidar de Lily un poco más, ¿vale? Cuando oyeron eso, sus dos maestros pusieron las caras más incrédulas que jamás había visto. Archer, ¿qué estás diciendo? Aunque preguntó eso, Laurent parecía entenderlo ya. Alguien tiene que encargarse de este desastre, ¿sabes? El pescador señaló la batalla que se desarrollaba no muy lejos de ellos. Sé que ustedes dos lo harán muy bien sin mí, ¿qué quieres decir? Lily estaba aún más afectada que él. Me estás dejando a mí también. Ver su expresión devastada fue demasiado para Maui. Con una mano, aplastó suavemente las mejillas de la Dileve. Con la otra, alborotó el cabello de Laurent. No pongas esa cara, me vas a poner triste también. Dije que huiría con vosotros dos, pero no puedo hacerlo después de todo. Me dejaría un mal sabor de boca, y las otras P que están luchando aquí nos han ayudado un montón de veces, así que no puedo renunciar a ellas, ya sabes, ya que mi trabajo es salvar el día y todo eso. Al final, sin embargo, pudo contenerse más. Agarró a sus maestros y los abrazó tan fuerte como pudo. Ah, al diablo con eso. Es personal. Héroe o no, no voy a dejar que os lastiméis. Os voy a mucho, mucho de menos, ¿me escucháis? Pensar que, tantos eones después, volvería a ver el mundo y encontraría a gente por la que se preocupaba tanto. Cuando la habían invocado como sirviente y se había enterado de le habían dado hijos como amos, había pensado que tenía que ser una broma. Pero, se había divertido mucho todos los días. No había dioses ni monstruos corriendo por apenas había echado un vistazo al mar en el que vivía, pero se había sorprendido a sí misma pensando que este tipo de vida tampoco era mala. Después de todo, estar con esos dos había sido suficiente para hacerla vivir de nuevo.
Jugar con Lily, molestar a Laurent, descubrir todo tipo de peces nuevos, vivir despreocupada día a día en una era en la que no tenía que ser un pilar de la humanidad. Podría pasar otra vida así, pero no podía durar para siempre. Tarde o temprano, tenía que desaparecer, así era la naturaleza de su existencia. Cuando pensó que tal vez nunca volvería a ver a esos dos, se le rompió el corazón. Una parte de quería condenarlo todo, agarrarlos y huir a algún lugar donde pudieran seguir viviendo así para siempre. Pero eso no ayudaría en nada a esos niños. A través de esta guerra del Sagrial, habían podido conocer gente nueva y forjar nuevos vínculos. Incluso después de que todo terminara, ellos permanecerían con ellos. Vivirían incluso después de que Maui hubiera desaparecido de este mundo. La que Ladile y Laurent necesitaban no era ella. En este momento, aquellas personas que habían luchado junto a ellos en un momento u otro también estaban en peligro. Por eso no pudo darle la espalda y huir. Lily, escúchame, el pescador miró a la niña a los ojos y la miró con toda la determinación que quería transmitirle. Todo lo que Laurent dijo sobre ti es verdad. Eres realmente increíble, así que definitivamente no estarás sola. Ya verás, la gente hará fila para ser tu amiga. Y si no quieren, se lo demostrarás. En realidad, soy yo quien lo dice, así que por supuesto que es verdad. Y también estaré observando. Incluso si me voy ahora, no significa que me haya ido. Si recuerdas todos los momentos pasamos juntos y todo lo que te enseñé, todavía hay una parte de mí que estará allí contigo. Así que no te olvides de mí, ¿de acuerdo? Entonces, Maui miró a su otro maestro. Cuanto a ti, será mejor que te cuides. No te enredes en asuntos turbios y recuerda comer pescado. Y si olvidas visitar a Lily de vez en cuando, no me importa cómo, encontraré la manera de volver y te patearé el trasero. Jaja, estaría bien de vez en cuando. Laurent se rió entre dientes, pero sus ojos estaban completamente húmedos. El sonido de la batalla se acercaba cada vez más. No podían quedarse así para siempre. Maui lo soltó y se puso de pie. Y, por último, ustedes dos, pase lo que pase, no tengan miedo del futuro. Les dio la espalda. Sus vidas apenas han comenzado. A partir de ahora, estoy segura de que se convertirán en hermosos cuentos. Así que sequen sus lágrimas y no tengan miedo. Yo cumpliré con mi papel y protegeré ese futuro. Una última vez, los miró a ambos y grabó sus rostros en su memoria. Ya que soy tu héroe, ¿verdad? Ya era hora. Maui despegó y salió disparado hacia el infierno de fuego y destrucción que se desplegaba frente a ella. Sus ojos estaban fijos en su objetivo. Polvo al polvo, pasado al pasado. Se llevaría consigo lo que no pertenecía a esta era y protegería el mañana de esos niños. A medida que se acercaba, cada vez más ataques volaban en todas direcciones a su alrededor. Invocó sus ganchos para este último trabajo y se abrió paso. Una vez abierto el camino, rugió con voz más fuerte que el trueno. Todos, reunidos. Incluso con todas las explosiones ocurriendo por todos lados, los otros sirvientes que peleaban la escucharon. Galaad se estrelló junto a ella después de recibir algunos rayos láser, pero aún estaba de pie y listo para seguir adelante. Faetón aterrizó lo mejor que pudo mientras esquivaba proyectiles. Parecía en peor forma que el caballero, pero no menos decidido. Finalmente, Fergus regresó corriendo a través de una lluvia de muerte, aunque también estaba empapado en agua de mar. Los tres estaban de pie a su alrededor y ella podía verlo en sus miradas expectantes. Ella había sido la única en darse por vencida. ¿A dónde te has ido? El auriga la señaló con el dedo. ¿Crees que es divertido pelear con una persona menos? ¿Tienes idea de cuántas veces casi me vaporizan solo por Kondu? No estoy clínicamente loco como tú. Ella sabía que no se equivocaba al culparla, pero al oírlo todavía sentía un escalofrío en la frente. Si puedes hablar como siempre, lo estás haciendo genial. Tenía algo de lo que ocuparme, eso es todo. Pero ahora, no tengo ningún asunto pendiente. Levantó la vista hacia la amenaza que se avecinaba. Intrigada por su repentino cambio de comportamiento, Ravana los observaba sin atacar. Lo que significa que es hora de que me ponga seria. ¿Tienes un plan en mente? Preguntó Galaad mientras mantenía su escudo listo. Claro que sí. Maui hizo crujir los puños y miró a cada uno de sus compañeros por turno. Escuchen, todos ustedes, no hay forma de que podamos vencer a este tipo normalmente. Su dureza y su regeneración, haría falta un milagro para derrotarlo de la forma habitual. Pero al diablo con eso. Tengo exactamente lo que necesitamos para gente como él, que no necesitamos ningún milagro hoy. ¿Qué vas a hacer? Fergus se rascó la barbilla. Sus ojos estaban llenos de una legítima incertidumbre. Si tuvieras un as en la manga como ese, ya lo habrías usado, ¿no?
Por supuesto que lo haría, si fuera fácil. Pero esta es una carta del triunfo que solo puedo usar una vez, no hay vuelta atrás. Escuchó a Faetón tragar saliva cuando dijo eso. Preocupes, definitivamente voy a derribar a ese rey demonio. Necesito que confíen en mí. Y también necesito su ayuda. Así es, respondió el guerrero encogiéndose de hombros. Bueno, eso no hace falta decirlo. A estas alturas, estoy dispuesto a hacer cualquier cosa, así que pregunta lo que quieras. Tú. Maui señaló a Galahad. Necesito acercarme lo suficiente para que te quedes conmigo. Entendido. Te protegeré. El caballero asintió. Entonces, tú. Movió el dedo hacia Faetón. Eres parte del equipo B. No tienes que seguirme, solo prepárate cuando termine. No entiendo muy bien lo de equipo B, pero seguro. Faetón levantó el pulgar. Con mis habilidades al volante, puedo llegar hasta ese gigante y volver sin problemas. Y finalmente, tú. Maui se volvió hacia Saberofuite, y ella lo atravesó con una mirada que lo hizo temblar. Tú eres quien dará el golpe final. Así que más vale que no lo arrentiendes. Ese sí. Se golpeó el pecho con el puño. No quedará ni una migaja. Muy bien. Volvió a mirar al rey demonio. Si todos saben lo que tienen que hacer, márchense. Sin perder un segundo, agarró a Galahad y se elevó por los aires con él. Del mismo modo, Fergus saltó al carro de Faetón y este último dejó un rastro de fuego. Al darse cuenta de estaban de nuevo en acción, Ravana emitió un estruendo bajo y, en un abrir y cerrar de ojos, el cielo se llenó de nuevo de proyectiles. Pero el pescador no se dejó intimidar en absoluto. Aunque estuviera en mala situación, su tarea esta vez era sencilla. Lord Arimatea. Muro del deber inquebrantable. Ante el fuego de contención que se aproximaba, Galahad desplegó su noble fantasma y un capullo de luz blanca los rodeó a ambos. Todos los misiles y rayos lanzados por el rey demonio se estrellaron contra su superficie sin causar daño y sin dar señales de desgastarla. Mientras tanto, Maui lo llevaba como su propio escudo portátil y se elevó en línea recta hacia el jinete de blanco. Oye, Saber, dijo mientras se dirigían hacia allí. La verdad es que tengo una petición. Mis maestros nos apoyan. Cuando esto termine, ¿podrías cuidarlos por un tiempo? Ya no aquí para protegerlos. Ya veo, murmuró el caballero. Muy bien. Si ese es tu deseo, me encargaré de su seguridad. Lo siento. Aún no has encontrado a tu propio maestro, así que sé que te estoy pidiendo algo irrazonable. No me importa, sacudió la cabeza. Si Leo estuviera aquí, tengo la sensación de que querría que los ayudara. Es así, entonces, parece que puedo descansar tranquilo. Cuando el rey demonio comprendió que no tenía sentido, pasó a utilizar sus enormes armas. Sin embargo, Maui no quería arriesgarse. Incluso si esas espadas no podían hacerles, esperaba que la derribaran y la enviaran volando hacia atrás. Por lo tanto, hizo todo lo posible por zigzaguear entre el hacha, la maza, el tridente, las espadas y todo tipo de otras que se precipitaron hacia ellos una tras otra. No fue una tarea fácil, pero al final llegó a un punto que consideró satisfactorio. De ahora en adelante podré cuidarme sola. Le advirtió al caballero. Gracias por la ayuda. No podía hacer su parte mientras arrastraba a otra persona. Después de todo, su plan era básicamente un viaje de ida. Además, considerando que Galahad había estado luchando el rey demonio durante un tiempo, calculó que no tenía el maná de sobra para mantener esta barrera en pie para siempre. Entendido. Asintió y el noble fantasma que los rodeaba se desvaneció. En ese caso, te deseo buena suerte. Alguien como yo no necesita suerte. Se quejó, pero luego sonrió. Pero la tomaré de todos modos. No fue por mucho tiempo, pero fue bastante divertido luchar con todos de facción roja. Envíales mis saludos. Luego lo dejó caer. Ah. Galahad se dio cuenta con cara de sorpresa de que se estaba cayendo. No era como si hubiera otra forma de despedirlo. Estaba en medio del aire, no tenía una silla donde dejarlo caer. Además, el caballero era más duro que un coco, por lo que aterrizó sin problemas. Mientras caía, le dijo adiós con la mano. Maui observó su figura cayendo en picado por un momento antes de volverse hacia su objetivo. Ahora no había nada que se interpusiera entre ella y el rey demonio. Aún quedaba un cierto trecho por recorrer, pero era más que suficiente. La lluvia de proyectiles se dirigía hacia ella sin ningún escudo que la protegiera. En ese momento, sin embargo, no necesitaba nada de eso. Miró fijamente la cabeza incorpórea que estaba en primer plano, respiró y alzó la voz. Jinete de blanco, rey Ravana. Dios o demonio, para mí no hay diferencia.
El que está ante ti no teme ni a los cielos ni a las profundidades de la tierra. Escucha mi nombre. Soy con los pies de un hombre he vagado por esta tierra, y con los brazos de un dios la he moldeado. El aire a su alrededor cambió. Ahora que no tenía nada que contener, le mostraría a esta encarnación de la devastación ciega de que estaba hecha una semidios. La presión a su alrededor aumentó exponencial a medida que su figura parecía cambiar. Su apariencia no había cambiado, pero su aura se había vuelto imponente, como si diera un vistazo a su naturaleza divina. Pero la verdad que esta era la leyenda de alguien que no pertenecía ni a los hombres ni a los dioses. Esta era la vida de un pescador que había amado a la humanidad por encima de todas las que la lluvia de la muerte se acercaba. En respuesta, ella dio un paso adelante. Arrojado al mar y levantado por las olas, sin amargura alguna, alcanzo lo imposible. Ao Marraya. Este es mi regalo a la humanidad. La pescadora levantó las manos y el espacio se distorsionó frente a ella. Las numerosas lanzas de oro, dardos venenosos y explosiones de energía se separaron con fuerza y abrieron camino para ella. Se precipitó hacia él y siguió adelante. La enorme figura del rey demonio se sacudió y sus grandes alas negras se extendieron antes de batir 2 veces. Una tornació de sus plumas y un viento cataclísmico barrió el cielo, amenazando con llevársela. Aprovechando la tierra, el viento, el fuego y el día, he puesto mis manos en todos los secretos de este mundo. Ao Marraya. Extendió los brazos y los hizo girar hacia adelante. A su orden, un nuevo viento sopló desde atrás y atravesó el vendaval calamitoso del demonio. No era tan poderoso, pero tampoco podía ser superado. El viento de cola que había creado era más cálido y ascendió por encima de la tormenta, llevándola muy por encima de Ravana y la isla. El rey demonio levantó sus 10 caras. Sus cabezas flotantes formaron un halo brillante. La luz se extendió a la miríada de esferas que lo rodeaban y se dispararon hacia el cielo. Maui disipó la corriente de aire y se llevó las manos al pecho. Entre sus palmas abiertas apareció una pequeña llama. Riéndose de la muerte y del destino, no hay un desafío que no haya enfrentado. Generaciones que vinieron y se fueron, y aquellas que vendrán y se irán, miren mis bendiciones ustedes. Ao Marraya. Lanzó al aire esta única llama, que se hinchó y se convirtió en un nuevo lienzo de fuego bajo el firmamento. Cuando los orbes luminosos volvieron a caer como una lluvia de meteo fueron envueltos por las llamas divinas. La luz y el fuego lucharon y se fusionaron hasta que uno de ellos venció al otro. Las estrellas de la destrucción se consumieron y se extinguió finalmente, el pescador miró hacia abajo. Sin embargo, al final del viaje, cantemos una canción de fracaso. Esta vez, el cambio no vino de nadie más que de ella misma. Su cuerpo comenzó a brillar con un naranja inte con un matiz rojo. Humanos, bestias o dioses, todos deben terminar eventualmente. Las manos que se extienden hacia la inmortalidad serán quemadas por el sol del atardecer. Garra de la noche niega la eternidad. Oh Ravana, a pesar de toda tu grandeza, el sol se ha puesto hace mucho tiempo sobre ti. Mi última bendición es una maldición. Ao Maui. Este es mi regalo final a la humanidad. No era que ella emitiera luz. Su propio cuerpo se estaba convirtiendo en luz. Tal fue el precio que tuvo que pagar, pues se trataba de un poder obtenido a través de la muerte. Su carne y su sangre se convirtieron en hilos de luz que se entrelazaron para formar una sola flecha. Esta fue la suma de su vida, convertida en una bala que se dirigía hacia su objetivo. El rey demonio reconoció la amenaza que representaba la luz y blandió su espada para derribarla. Desafortunadamente para él, lo que estaba tratando de combatir no era nada más que una ley natural de este mundo. Cuando la espada de la luna se encontró con la estrella vespertina e intentó partirla en 2, Maui la atravesó como si no existiera. No importa cuántas armas pusiera el rey demonio en su camino, nada podía detenerla. Su camino solo llegó a su fin cuando chocó con él y un gran ruido desmoronado resonó por toda la isla. Sin embargo, cuando su luz se desvaneció, no se vio ninguna herida en Ra, pero eso era normal. El que había sido golpeado no era él. El verdadero objetivo de su noble fantasma era el Saint Grab de su oponente. El espíritu heroico Maui era capaz de domar cualquier fuerza de la naturaleza e incluso robar a los dioses con tal de ayudar a la humanidad. Sin embargo, como tal había sido su naturaleza, había decidido luchar contra la muerte misma y conceder a los humanos la inmortalidad. A través de su fracaso, había sido la primera vida en perecer, sellando el destiaguarda a todos. Esa fue la conclusión de su leyenda, un final que ni siquiera el gran héroe había podido evitar. En ese preciso momento, el rey demonio recordó esta amarga verdad. Lo que lo había golpeado fue una bala que le negaba la inmortalidad.
Su molesta capacidad de curación e las resistencias conceptuales de las que se jactaba, se llevarían a todos ellos a la tumba. Dicho esto, todavía no estaba exactamente muerta. Dado que esta maldición de mortalidad hizo con ella misma, actualmente estaba parasitando el núcleo espiritual de Ravana. Debido a esto, las llamas que había lanzado la persiguieron y se aferraron a su gigantesco cuelas 10 cabezas, emitieron gritos de dolor que no sonaban como cualquier ruido que un ser vivo pudiera hacer. Sin embargo, eso no fue suficiente. Incluso si el fuego lograra devorarlo por completo, antes de que eso pudiera suceder, el rey demonio probablemente se volvería loco y arrasaría todo lo que estuviera a su alrededor. Esto era todo lo que ella podía hacer. El resto estaba en sus manos. No sé qué hizo, pero ahora es el momento. Faetón dio la vuelta a su carro y cargó contra Ravana. ¿Estás listo? ¿Cómo que estás listo? Ya me estaba cansando de esperar. Detrás de él, Fergus sostenía a Calabol con ambas manos. Acabemos con esto de una vez por todas. Ravana no pasó por alto su presencia y los saludó como de costumbre. Pero eso no era nada comparado con todo lo que habían tenido que atravesar hasta ahora. Faetón ganaba vez más velocidad mientras el guerrero despachaba cualquier proyectil que se acercara demasiado. Rompieron la barrera del sonido y, finalmente, no pudieron ser vistos como nada que una línea roja corriendo hacia la montaña flotante de un sirviente. Mi orgullo, mi culpa, sin embargo, pronto se le añadieron muchos más matices. El rastro resplandeciente del carro se convirtió en un arco iris. Ruge, mi pasión. Caladbolk. Espiral de los deseos del corazón. El auriga los llevaba directamente hacia el pecho del rey demonio. La luz prismática atravesó su carne y se abrió camino hasta su corazón. Allí, el poder de la espada del guerrero se desató. Muchas hojas de arco iris brotaron de Ravana y desgarraron su cuerpo. Sin embargo, al momento siguiente, fueron eclipsadas por erupción de luz aún más brillante. Fergus puso aún más empeño que de costumbre en ello, excavando sin dudar en la enorme cantidad de energía a su disposición. La explosión resultante creció hasta alcanzar tales proporciones que se tragó todo el torso de Ravana. Luego, los brazos y las cabezas del demonio también desaparecieron dentro de la llamara caleidoscópica. Maui también vio esa luz. Ese grito que resonó, ¿fue el último aliento de Ravana o fue la determinación de aquellos que habían alcanzado la victoria? Bueno, no importa. Cuando sintió que incluso el núcleo espiritual que usaba como receptáculo se estaba convirtiendo en cenizas, finalmente pudo estar tranquila. Todo lo que quedaba de ella estaba al rey demonio, por lo que su conciencia también estaba comenzando a desvanecerse. No sirvió de nada. Aunque había logrado todo lo que necesitaba, parecía que su corazón no podía estar en paz después de todo. ¿Qué carajo? Después de haber ido y haberles dicho todo eso, esto me hace sentir un poco solo. Habría estado mal pedir un poco más de tiempo. Con suerte, esos dos volverían a necesitar un héroe algún día.